Buenas tardes, ¿cómo estáis por aquí? Hoy vamos a empezar el programa de hoy dedicado al Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Vamos a cambiar un poquito el tema, vamos a poner un poco de música también de fondo. Entomología Asturias. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Oye, en caso de que se escuche la música muy fuerte, avísame, ¿vale? Que las últimas veces he metido la pata bien y lo he puesto a todo volumen y no me da ni cuenta. Y cuando luego he visto el vídeo, digo, madre mía, cómo se escuchaba la música de fuerte. Muy buena, Lisandra, ¿cómo estás también tú? Hoy vamos a suavizar un poquillo el tema, ¿no? Que estamos siempre, bueno, metiendo demasiada caña con algunos temas de taxonomía y todo el lío, y al final, algunos que entran un poquito para ver las cosas un poco más sencillas, se nos van a asustar, van a decir, pero bueno, ¿esto qué es? Es que aquí no hay descanso. ¿O qué es lo que pasa? Entonces, hoy vamos a tener un ratito de lectura y de echar un vistacillo a algunos documentos sobre uno de los espacios naturales más importantes, por supuesto, de la península, no solamente de Andalucía, de la provincia de Jaén, sino también de la península ibérica en su conjunto, pues principalmente por la gran cantidad de valores naturales que tiene a todos los niveles y por la enorme extensión de superficie protegida. Siendo, ya os digo, muchas veces lo conoceréis vosotros, uno de los parques de mayor extensión, por supuesto, no solo de España, sino incluso de Europa. Veo por aquí a Momorinonita en el chat también, a Trio d'Albert, veo también a Jipabar, que nos ha saludado ya, está también por aquí, bueno, Momorinonita, Natalia. Lilituf, buenas tardes también. Está Jipabar también por aquí. Jipabar, gracias también por la suscripción, por la nueva suscripción también, que no te llegué el otro día a decir nada. Y de hecho tengo el móvil aquí porque ahora puedo echar un vistacito también. Y por ejemplo, M Torres también, M Torres 1379 se suscribió también. Y hoy le doy también las gracias a ti, Jipabar, que está siempre ahí. Y también a Juanma, como no, que lleva ya 2 mesecillos suscrito. Y en fin, pues mira, poco a poco, poquito a poco, ¿vale? Pues nada, chicos, si queréis, podemos ir echando un vistacillo. Voy a pasar aquí a la parte de la presentación para hacer una introducción. Bueno, pues he puesto un poco la ventana del visitante, una página web de la Junta de Andalucía, que es donde podéis buscar toda la información que os interese sobre el tema de espacios naturales y de, bueno, espacios protegidos. En concreto, tenéis la ficha aquí del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Un parque natural que está formado por no solamente la Sierra de Cazorla, que muchas veces la gente cuando habla de este espacio natural fuera de la provincia de Jaén o fuera de Andalucía se refieren a Cazorla, obviando un poco Segura y Las Villas. Y bueno, ya sabéis que esto es un clásico de la provincia de Jaén. Esta gente de aquí, pues efectivamente se nos enfada un poco y con razón, porque el parque y toda la extensión natural protegida, todo este espacio protegido, no solamente pertenece a los términos de Cazorla, ¿vale? O de lo que sería la Sierra de Cazorla. No olvidemos también los otros territorios de las sierras de Segura, ¿vale? Y la Sierra de las Villas, que quizás, pues fuera de Jaén o fuera de Andalucía, pues quizás sea un poco menos sonada o menos nombrada por ahí, ¿no? Bueno, esta página está muy interesante, la ventana del visitante, Junta Andalucía, Medio Ambiente. Está muy bien porque podéis buscar información sobre los espacios naturales que os interesen de aquí de Andalucía. Podéis ver los distintos senderos, carriles, incluso para bicicleta, ahora que me he aficionado un poco al tema de la bici, aunque la tengo otra vez abandonada, a ver si consigo salir al campo con ella. Y algo también sobre temas de turismo y temas de información sobre turismo. Mira, hay una parte que a mí me gustaría tratar de este tema. Lisandra nos dice, supongo que sabréis todos los cursos gratuitos que empiezan a hacerse ya mismo en Cazorla. Pues Lisandra, no los conozco ahora mismo. Imagino que esos cursos se harán ahí en la escuela de capataces, ¿no? Uno de ellos de ruta de mariposas con Rafa Obregón. Rafa Obregón es profesor de la Universidad de Córdoba, si no me equivoco, de ecología, me parece. Creo que está en el departamento de ecología. Sí. Pues, como os decía, aquí tenéis una información muy importante y hay una parte en concreto que me gustaría tratar con vosotros ya en otro momento, porque dentro de todo lo que es la gestión de espacios naturales, la gestión del territorio y este tipo de cosas son muy importantes, no solamente lo que a nosotros más nos interesa de forma directa, que sería pues la fauna, la flora
y ese tipo de cosas, que es el paisaje, ¿no? Que es lo que a nosotros nos gusta, sino que también hay toda una serie de actividades económicas que tienen que acompañar a la vida natural, digamos, del territorio, pues para que estos territorios efectivamente sean sostenibles e incluso generen riqueza para pues determinadas localidades que están deprimidas económicamente y que requieren pues un poco de una activación a este nivel, ¿no? Entonces estas tierras, estos pueblos que son ricos en valores naturales de este estilo, pues han desarrollado muchas actividades, no solamente sus actividades tradicionales, que están poniéndose ahora mismo en conocimiento digamos, a la población más urbanita, ¿no? Que no está acostumbrada pues, a lo que son los temas tradicionales y todo esto, sino que además, pues, además de fomentar todas estas actividades tradicionales, pues han surgido pues nuevas actividades de turismo activo y una serie de cosas que al final han venido a eso, ¿no? A visibilizar un poco estos territorios y hacer que entre un poco de dinero que los haga también pues económicamente más prósperos, etcétera, etcétera. Ya sabéis qué problema tenemos en España con todo lo que tiene que ver con la España vaciada, con todo lo que es el medio rural, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas que son muy importantes dentro de todo lo que es la gestión de espacios naturales, que como digo, cualquier gestor de espacios naturales y en temas de conservación de la naturaleza debe tener en cuenta no solamente los valores, digamos, zoológicos, botánicos, geológicos, etcétera, etcétera, sino también todo ese tipo de actividades humanas y de actividades económicas que se desarrollan en los territorios, para que de esta manera pues, estos espacios naturales puedan realmente protegerse, ser sostenibles en el tiempo, etcétera, etcétera, y todo esto. Pues esa parte me gustaría tratarla en otro día, porque hay un par de artículos que están muy interesantes, ya del año 2005, bastante antiguos, antiguos, pero están muy válidos en cuanto a son válidos en cuanto a contenido, ¿no? Que habla un poco del desarrollo turístico que ha sufrido negativa y positivamente todo lo que es la serranía de Cazor, la Segura y las Villas, desde el momento en el que comenzó su actividad a conocerse un poco a partir de la gestión de temas de caza, todo lo que es el Coto Nacional de Caza, que fue por lo que al principio pues empezó a conocerse a nivel de... Dice que ha empezado a dejarme de escuchar. Me está diciendo Lisandra. Pues Lisandra, el micrófono me da señal bien, ¿eh? Si alguien no me escucha también, que me lo diga, ¿vale? A mí en principio me está funcionando bien. Vale, me has pasado el enlace por el Messenger. No, dice entomología dice que se oye perfecto, Lisandra. Me parece a mí que vuelves de nuevo a tener problemas con el tema este. Con el tema de internet. Lo tuyo con internet es jodido. Hablando claro. Sí, eres tú, ¿no? Lo siento mucho. Siempre te pasa igual, hombre. Si no es por una cosa, es por otra. Bueno, pues entonces esa parte del turismo y esa parte de todo lo que es ese tema en concreto del desarrollo turístico que ha sufrido todo este territorio, me gustaría tratarlo aparte echando un vistazo a esos artículos, ¿vale? En donde hablan un poco de toda la historia, de cómo ha ido evolucionando el territorio, cómo se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, a la llegada de los primeros cazadores, a esos cotos nacionales de caza, ese coto nacional de caza, y luego posteriormente pues cómo la gente se fue animando un poco ya en lo que es el tema de naturaleza, ¿vale? Se hizo famoso todo este territorio, también a raíz de los capítulos de Félix Rodríguez de la Fuente, donde salieron muchas imágenes grabadas dentro de este espacio natural. Y al final, bueno, la figura del dominguero, que surgió también, no sé si allá por los 70, los 80, serían los 80. Empezaré a hablar un poco del tema del dominguero y empezó la gente, pues bueno, a acosar un poco a estos espacios para el disfrute también, y hubo que tomar pues una serie de medidas, pues como acondicionarlo evidentemente para que fueran más accesibles para la gente, para que evitar los impactos negativos, etcétera, etcétera. Ya os digo, una parte muy importante que normalmente obviamos aquí en el canal porque no tratamos muchos temas de conservación, y cuando hablamos de cosas son más relacionadas con el tema de zoología, la taxonomía, etcétera, etcétera, y nos vamos a temas más de zoología. Pero esto es importante. Entonces, bueno, como decía, esta página está muy bien porque aquí podéis ver algunas cosas generales. Por ejemplo, que el Parque Natural de la Sierra de Cazor, la Segura y las Villas. Vamos a ir leyendo un poco en documentación juntos. Impresiona al visitante por un relieve escarpado de media montaña, paredes rocosas de gran altura que se entremezclan con profundos valles y frondosos bosques de pinos laricios. Destacan los picos de Empanadas, Cabañas con más de 2000 metros de altitud, y el del Yelmo como uno de los más frecuentados para la práctica del vuelo libre.
Una de las cosas más importantes de Cazorla, además de las escarpadas y de los grandes cañones y todo esto también de caliza, es el agua, como bien dice aquí. De hecho, hay un montón de actividades que se hacen allí en Cazorla en temas de turismo activo que están muy relacionadas directamente con este recurso, en concreto, el agua como recurso turístico, ¿vale? La extensa red hidrográfica permite también disfrutar de una gran variedad de flora y fauna y también, además de esto, realizar numerosas actividades, como paseos en barca por el embalse del Tranco, hacer senderismo junto al río Borosa, que habéis visto aquí algunas imágenes que estaban viendo antes, ¿vale? O conocer los nacimientos, por ejemplo, del Guadalquivir o el río Segura, o el salto del agua del Chorro. Son algunas de las posibilidades. Son muy conocidos todo esto, ¿eh? Lo que es una de las rutas más interesantes aquí es la ruta del río Borosa y, por supuesto, el nacimiento del Guadalquivir, el nacimiento del Segura. Este espacio natural es conocido además por su tradición cinegética. Esto es lo que estaba comentando al principio. Cuando el parque se hizo conocido, cuando este espacio se hizo conocido, antes de que en el año 86 se declarara como parque natural, había un interés cinegético importante. Y fijaros, en el año 1960 fue declarado Coto Nacional de Caza, ¿vale? Como Coto Nacional de Caza, Cazorla Segura, y hoy día son muchos los que siguen practicando la actividad sustentada por poblaciones de, como sabéis, cabra montés, ciervo, gamo, muflón, y además son especies que son muy fáciles de ver dentro del parque. Mucha gente se sorprende cuando va por allí y pues comenta un poco lo fácil que ha sido ver ciertos animales andando por cualquier sitio, ¿no? Y la verdad que hay una abundancia importante y es verdad que también la fauna está muy acostumbrada a ver a gente pues andando por allí, por los senderos, en los distintos campings, etcétera, etcétera. Por decir un tema negativo, que ya sabéis también, muchas veces se publican imágenes de gente pues dándole de comer a los animales, dándole de comer a los zorritos, etcétera, etcétera. Y entonces pues al final pues hace que también pues la fauna se acerque muchas veces más de la cuenta a las personas, ¿no? Aquí habla, por ejemplo, también por ejemplo, las inmediaciones Cotorríos también, que han sido bastante conocidos. Otro atractivo del lugar son sus plantas y animales, son fáciles de ver, como os decía. En lo alto de los roquedos se puede contemplar, hay una gran cantidad de rapaces. El águila real, sabéis que está allí también, se está desarrollando también el plan de reintroducción del quebrantahuesos, que está siendo un importante éxito para lo que serían este tipo de problemáticas dentro de la biología de conservación de estas aves, y está funcionando perfectamente. Pues allí podéis ver también ya quebrantahuesos volando que se han ido introduciendo. Creo que recientemente salió una noticia también que se publicaba que se había observado ya el primer nido natural de quebrantahuesos dentro del territorio después de un montón de años, ¿no? Que hacía que no se veía esa situación. Todos los ejemplares que se estaban viendo dentro del parque eran animales que se habían soltado dentro de lo que es el marco del programa de reintroducción, ¿vale? Bueno, una cosa importante también es que hablamos muchas veces del parque natural, como esa figura de protección en todo este territorio, pero además cuenta también, como ocurre con muchos otros parques, espacios protegidos, con otras categorías o figuras, lo que se conocen como figuras de protección. Por ejemplo, es una zona de especial conservación, es una ZEC, ¿vale? Es una zona de especial protección para las aves, CEPA. Es un lugar de importancia comunitaria y es también una reserva de la biosfera de la UNESCO. Situado, como decía, en la provincia de Jaén, declarado el 16 de marzo de 1986, exactamente el día de mi cumpleaños, el 16 de marzo. Y algunos de los municipios que entran a formar parte dentro de la comarca, dentro del territorio: Bea de Segura, un sitio precioso, Benatae, Cazorla, sobre todo muy conocido, Chihuévar, Génave, Hinojares, Hornos, aquí creo que está el castillo de Hornos, Huesa, La Iruela, muy bonito también con el castillo que hay allí, Isnatorab, Orcera, Peal del Becerro, Zarcón, Puerta de Segura, Quesada, Santiago Pontones, que es donde más suelo ir yo, por ejemplo, cuando me voy por esta zona, por Quesada, Santiago Pontones, en fin. Orihuela del Guadalimar, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, etcétera, y como os decía, una superficie de casi 210.000 hectáreas protegidas. 210.000 hectáreas. Bueno, pues por aquí es interesante, por ejemplo, esta sección donde viene el tema de publicaciones, lo estáis viendo por aquí, con 1.650 resultados de publicaciones referentes a espacios naturales protegidos de Andalucía. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta o alguna cosilla que queráis que nos paremos más,
lo vemos, ¿vale? Si la música está fuerte, también decídmelo y la bajo un poquillo. Bueno, en esta página en concreto os podéis descargar información sobre lo que queráis, por ejemplo. Entonces podéis iros aquí por tipo de equipamiento, espacio natural, si quieres que sea, por ejemplo, me he equivocado, un parque nacional, no, un paraje natural. ¿Dónde está? Aquí, parque natural. Podríamos haber filtrado también incluso por Jaén, porque puedes seleccionar la provincia, ¿vale? Y ahora, dentro del nombre del espacio, Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Le das a buscar. Y aquí tenéis, para que os sirva como referencia, por si tenéis que buscar no solamente información de Cazorla, sino de cualquier otro parque de Andalucía que os interese buscar información, os podéis descargar un montón de documentos en formato de PDF. Hay determinadas publicaciones didácticas que son para los colegios y para que los niños rellenen algunas fichas cuando van, por ejemplo, pues a la Torre del Vinagre, que sería uno de los centros de interpretación del parque más conocidos. Tenéis también publicaciones de senderos, etcétera, etcétera. Y por aquí había una guía, publicaciones didácticas. Si te vas aquí a filtrar, por ejemplo, por tipo de archivo, ¿no? ¿Dónde estaba esto? Por categoría. Te vas aquí a guías. Y en las guías tenemos 6 guías referentes a información sobre el parque. Hablando del Jardín Botánico de la Torre del Vinagre, el centro de visitantes, etcétera, etcétera. Y está lo que os quería enseñar aquí, que es la guía oficial del Parque Natural de la Sierra de Cazorla. Le dais a descargar, ¿vale? Y aquí tenéis la guía oficial del parque, que es la que vamos a echar un vistazo ahora y vamos a hacer un repasito así por encima, que es con lo que yo creo que más podemos ver esto más fácil, ¿vale? Entonces aquí, si no me equivoco, podemos quitar aquí poner el Word encima. Bueno, aquí tengo yo el documento antiguo, que es el que os iba a enseñar también, que es esta guía. Está un poco referente a... A ver si puedo conseguir quitar esto. Esta guía que es... está un poco... Se ve un poco mal, que es la guía del parque Sierra de Cazorla, Segura, La Villa y su entorno. Pero yo me he descargado esta. Pensaba que ya lo había cargado. Es que esta se ve mucho mejor, ¿no? Entonces, si vamos a compartir esto aquí todo, pues que se vea un poquito mejor, porque el otro documento está bastante regular. Y entonces, este es el documento que vamos a seguir un poco pues, para leer y comentar algunos temas de Cazorla. Jipabar también, que está allí en Jaén y anda mucho por allí, también nos puede contar experiencias personales. Y bueno, y algunas cosillas que queráis comentar vosotros, que queráis que paremos mucho más. Pero nos sirve un poco de guía a la hora de mirar todo esto. Ya habéis visto de dónde la hemos descargado, guía oficial del parque natural, ¿vale? Estas guías son muy importantes pues, para tener un conocimiento de los espacios naturales que os interese recorrer aquí en Andalucía. Esto está editado en el año 2010. La editorial Corny Cabra, la presentación. Bueno, nos dice un poco el parque natural más extenso de España. Eso es una cosa que mucha gente le sorprende porque se piensa que los grandes parques o los grandes espacios naturales protegidos están en los Pirineos, en los Picos de Europa, en determinados territorios de Extremadura. Y sin embargo no es así. El parque que mayor superficie tiene en España e incluso en Europa, no sé si es el primero o el segundo más grande en extensión, es precisamente el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. No solamente tiene una extensión importante, sino que además también es variado en relieve, como hemos visto, en riqueza de flora, de fauna, hidrología y de muchas actividades que se realizan allí, que se pueden realizar allí también a nivel de ocio, ¿vale? Aquí habla un poco de las rutas también para conocer el parque, pero nosotros el tema de las rutas no la vamos a ver, evidentemente, porque no estamos tratando este tema. Lo que queremos aquí es que nos cuenten un poco. Aquí tenéis un poquito el mapa de la extensión. Hay distintas maneras de acceder al parque, ¿vale? Generalmente, yo la última vez que he estado yendo he entrado directamente por Pozalcón, es decir, viniendo desde Málaga en dirección hacia el norte. Y hemos conseguido, pues, más o menos entrar por aquí, pues, desde el sur. Cazorla estaría en este lado. Y claro, la idea es muchas veces de recorrer un poco todo este parque hacia toda la zona del norte por Siles y bajar de nuevo, volver otra vez a entrar por Orcera, Segura de la Sierra, llegar de nuevo a la Torre del Vinagre, Río Borosa, etcétera. Esto, ya os digo, la extensión, incluso en coche, en moto o a la hora de recorrer este parque y verlo bien por dentro, no os podéis imaginar de la extensión de la que estamos hablando, ¿eh?
O sea, esas 210.000 hectáreas se ponen de manifiesto rápidamente en el momento en que entras dentro del parque y te das cuenta que avanza, pero no consigues verlo ni mucho menos entero, ni yendo en coche, ni a una velocidad, digamos, que no te para, sino que lo que quieres es ver la extensión del territorio. ¿Ves cómo es? Pues cuesta, ¿eh? Es grande. Entonces, la zona más importante del parque, la zona más conocida, evidentemente, el embalse de la Bolera, que se hacen muchas actividades también, pero sobre todo están los centros de información o centros de interpretación de la Torre del Vinagre, el río Borosa, donde está la ruta esta tan conocida, la ruta del río Borosa, y luego también el embalse del Tranco, el pueblo de Cazorla, que lo estáis viendo aquí, y la Iruela, ¿vale? La Iruela, entra en el acceso por Peal de Becerro, etcétera, etcétera. Y luego también esta zona, que es bastante más aislada y es muy bonita, porque es precisamente por eso, ¿no? Por el aislamiento, por un poco la distancia, ¿no? Que es toda esta zona de aquí, Santiago de la Espada, toda esta zona de Puebla de Onfabrique, que está un poco fuera del parque, pero toda esta zona es muy, muy, muy interesante como valor natural y como sensación de aislamiento, ¿no? Un poco. De lo grande que es la zona. Gipapar dice: en julio del año pasado di la vuelta por los campos, la Cabrilla, etcétera. A ver si aquí no nos habla de ruta, evidentemente. Diversidad en estado puro. Vamos a ver qué podemos ver. Una novela, una película, una pintura, su calidad. Bueno, a ver si sea una cosa que no sea muy poético, ¿vale? Que sea más de datos, que es lo que nos interesa. Naturaleza y usos humanos han convivido en estas sierras durante milenios. Esa convivencia no siempre ha sido fácil, pero sí bastante respetuosa como para que haya llegado hasta nuestros días una biodiversidad rica y valiosa. Como reconocimiento a la riqueza natural y para asegurar su preservación, sin impedir el desarrollo económico de los pobladores, como os digo, fue declarado Parque Natural en el año 1986. Aunque ya en el 1983, y como hemos visto anteriormente, hay varias figuras de protección, había sido previamente declarado como Reserva de la Biosfera de la UNESCO. A estos títulos se sumó la declaración de Zona Especial de Protección para las Aves, una cepa, un lugar de interés comunitario, un LIC, y dentro de la Red Natura 2000, cuyo objetivo no es otro que asegurar la protección de los ecosistemas europeos. Eso es el LIC, el lugar de interés comunitario. Además de este parque natural, ha desarrollado también su propia Carta Europea de Turismo Sostenible. Ya lo hemos mencionado al principio también, el turismo es una parte muy importante dentro del espacio natural y de las actividades que se realizan en el mismo, a la cual se han adherido numerosas empresas que conocerás en el apartado de información práctica, pero esto no lo vamos a ver tampoco. Vamos a ver qué tenemos por aquí, cómo es la guía. El lugar donde nacen los grandes ríos. Dice: si hay dos ríos importantes en el sur de la península, estos son el río Guadalquivir y el río Segura. En torno a ellos se desarrollaron las civilizaciones del pasado y siguen siendo fundamentales para la vida de millones de personas. Pero ¿de dónde vienen esos ríos? Sin duda nacen en un sistema montañoso, pero ¿qué cumbres pueden acoger suficientes precipitaciones como para dar origen a esos cursos fluviales? Paseando por la llanura jienense, siempre con apariencia sedienta, la pregunta se nos antoja incontestable. Sin embargo, la respuesta es sencilla. En las tierras de Segura, Cazorla, Segura y Las Villas. Allí nacen esos dos ríos, aunque sabéis que ha habido publicaciones recientemente, bastante recientes, donde se hablaba de que el río de Guadalquivir no nacía en la sierra de Cazorla, sino que nacía en algún lugar, no sé de qué provincia, no me acuerdo, en fin. Bueno, había ahí un poco de rifirrafe, ¿no? Y siguen con ello todavía. Pero bueno, atendiendo a lo clásico y a lo que todos sabemos, pues bueno, el nacimiento del río Guadalquivir se produce en la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Allí nace también el Segura. Dice: ¿tanto llueve por aquí? La respuesta es que sí. Buena parte del territorio tiene una media superior a los 800 milímetros de precipitación anual y en algunas zonas del parque se alcanza los 2000. Esto se debe a su excepcional situación geográfica en el extremo nororiental de la provincia de Jaén. Hasta aquí llegan tanto los frentes que proceden del Atlántico y que remontan el valle del Guadalquivir y descargan contra estas cumbres, como los temporales de levante cargados de aguas del Mediterráneo. No es de extrañar, por tanto, que en este lugar nazcan estos dos grandes ríos. Al final, todas estas masas de aire húmedo, ¿vale? De estas masas de gran humedad chocan con estos paredones, estas grandes montañas, pues tienen una relativa altitud y evidentemente conforme ascienden y como ocurre en otros lugares, conforme van ascendiendo estas masas de aire húmeda, pues van descargando agua y van, digamos, perdiendo esa humedad a base de que se produzcan las precipitaciones. Al final el territorio, como recibe frentes de muchos, de distintos tipos, pues claro, toda esa agua descarga allí
Y al final, pues esa riqueza de agua que os decía y que se aprovecha tanto a nivel turístico, hay una cantidad de actividades de turismo activo que están relacionadas en torno al agua allí, que son bastante importantes. Arroyo Frío, por ejemplo, nos dice Jipabar, que es una de las zonas de mayor turismo, de afluencia de turística del parque, de turismo en el parque. Y efectivamente, Arroyo Frío es el lugar en el que normalmente pues la gente, pues cuando va a pasar el tiempo allí, va a pasar el fin de semana o la semana de vacaciones, es la zona que suele rondar un poco más. Está, digamos, un poco más adaptada, Arroyo Frío está un poco más adaptado a ese turista, ¿no?, que viene y va buscando pues un sitio para comprar, el tema de la comida, restaurantes, sitios para tomar algo. Entonces esa zona es la más... La Cerrada de Utrero, que dice Jipapa, es un sitio muy bonito para los que lo conocemos, es una ruta circular muy bonita, que va bordeando el río y está muy bien. Está muy bonito, seguramente también salga por aquí. Actividades de barranquismo, turismo activo hay muchísimo en Cazorla, muchísimo, ya os digo, y todo ello también muy relacionado con el tema de la hidrología, todo lo que tiene que ver con el tema del agua allí, ¿no? Bueno, ahí vienen algunas imágenes también. La verdad que la gente se sorprende también mucho del agua, ¿no? No se esperaban que hubiera tanta agua, o estuviera tan presente el agua en una zona de Jaén, ¿no? Quizá un poco más acostumbrado ahí a hablar de Jaén con respecto a la oliva y a la aceituna y todo esto, ¿no? Nadie, generalmente hablando un poco de esto, nadie pues se sorprende un poco la gente cuando se enteran de que precisamente la mayor zona o la mayor extensión protegida de la península de España es precisamente Cazorla y está en Jaén, cuando la gente entiende que en Jaén, como dicen algunos, solamente hay olivos. Entonces, pues no. Jaén es una provincia que tiene una gran pues variedad a nivel de geografía y una provincia muy montañosa en general, con mucho relieve, con muchas diferencias de altitud, y precisamente pues hay una buena parte y una buena extensión de estas tierras, ¿vale?, que estarían fuera de lo que es el tema del olivar, que no tiene absolutamente nada que ver con el olivar. Y bueno, por ahí va un poco los tiros, ¿no? Que descubramos un poquito todas estas diferencias de lo que pensábamos que era la provincia y lo que realmente pues tenemos por aquí. En la cuenca atlántica del Parque Natural, además del Guadalquivir, destacan los afluentes de los ríos Borosa. Quedaros con el nombre del Borosa porque tiene la ruta más bonita, como habíamos dicho anteriormente. También están el arroyo de Guadalimar, Aguamula, Aguacebas y toda una serie de afluentes, como decíamos. Ya quedaros con eso, que la riqueza en ese tema es bastante importante. El elenco de cursos fluviales que surcan el parque es ciertamente espectacular, ¿vale? Además, son numerosísimos los arroyos, incontables los manantiales, frecuentes saltos de agua espectaculares. Hay algunos sitios alucinantes en este sentido. El agua es parte esencial de la sierra, como decía, y su abundancia es sin duda uno de los elementos que mejor puede definirla. Yo creo que esto, ya os digo, para los que no conocéis el parque, esto sorprenderá bastante, ¿no? No se esperaba tanto el tema de hablar tanto de agua, ¿no? Con respecto al tema del relieve, lo que os decía, las montañas se consideran de una altitud media, algunas pueden sobrepasar los 2000 metros. El relieve es extraordinariamente variado, a menudo es espectacular, hay unos cortados bastante importantes, hay unos paredones, unos roquedos enormes en los que abundan los buitres comunes, abundan las chovas piquirrojas que se escuchan reclamando siempre en los alrededores y que tanto han salido, hemos podido ver y escuchar en los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, que hizo, como decía al principio, muy famosa a la sierra cuando pues fuera de Jaén no era tan conocido este espacio. Y tiene visualmente es un lugar bastante imponente con respecto a todo lo que tiene que ver lo que es la roca, ¿no? Entre los 2000 metros de altitud y los 460 de mínimo, ¿vale?, se suceden multitud de valles, también hay mucho valle, mesetas, barrancos, altas cumbres, paredones, como decía, abruptos y escarpados, impresionantes. No es difícil descubrir plegamientos, a veces a pie de camino, dispuestos casi como en estructuras arquitectónicas. Es una riqueza también geológica importante para aquellas personas que les gusta la geología o que les gusta o tienen un cierto interés por un turismo de tipo también geológico. Bueno, tus recorridos por la sierra pues te llevarán al interior de abruptos desfiladeros, el fondo de los cuales está surcado por ríos, precisamente lo que hablábamos anteriormente de lo que es la Cerrada de Utrero, es eso en concreto, es una ruta circular que discurre por un desfiladero que está surcado por el río, y estos han ido pues excavando por las profundas cerradas, ¿vale? Esa profunda cerrada, como os comentaba.
Hay también mesetas a ciertas altitudes. Bueno, hay una climatología extrema que lo asemeja también a los páramos del norte de España, en estas zonas altas de altiplano. A menudo podrás extasiarte ante la contemplación de roquedos vertiginosos, donde solo las cabras ágiles trepadoras pueden encaramarse. Hay un relieve también muy singular, que es el karst, otra obra de la implacable y lenta descomposición de la roca caliza como consecuencia de la acción del agua, ¿vale? El principal componente de las sierras, por la acción del agua de lluvia. El resultado son unos paisajes de recia belleza, surcados de grutas, simas y profundos arañazos que hieren la propia geografía del terreno. Son estos terrenos pedregosos con escasa vegetación los que reciben el nombre de calares. El uso de este término en numerosos topónimos habla bien a las claras de su constante presencia. El paisaje kárstico. El paisaje kárstico, no sé si os suena, si queréis podemos poner también algunas imágenes por aquí. Paisaje kárstico, para que veáis a qué nos estamos refiriendo con esto, porque por ejemplo aquí en Málaga tenemos también, a ver, un segundito. En Málaga tenemos por ejemplo también la zona de, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre de la cabeza. Del Torcal de Antequera, se me había olvidado, ¿vale? Me ha ido de la cabeza, ¿no veis? Como consecuencia de la acción del agua en esta roca caliza, pues se producen todo este tipo de estructuras geológicas de distintos nombres y este tipo de morfología, quizá no las denomino correctamente en cuanto a cómo geomorfologías, no sé cómo denominarlo, seguramente Natalia, que tiene más conocimiento de geología, nos puede ayudar un poco con este tema si quiere participar ella también. Aquí tenéis, por ejemplo, imágenes del Torcal, de aquí de Málaga, de la provincia de Málaga, pues allí también son zonas que bueno, que están afectadas por esta actividad de la lluvia y con estas rocas calizas pues generan también estructuras de este tipo, ¿vale? Este paisaje kárstico que os estaba comentando. Vamos a ver. Por la nava de San Pedro, dice Gipavar, se ven muchas rocas de ese tipo. Sí. Aquí es que estamos muy acostumbrados también a verlas porque tenemos, como decía, el Torcal de Antequera está tan cerca de Málaga que lo tenemos ahí al lado, ¿vale? Lo tenemos súper cerca. Bueno, aquí está la cornicabra, ¿no? La cornicabra, que decíamos cuando estábamos estudiando en la carrera de biología, decíamos siempre que era muy petrana, ¿no? La vegetación petrana, vegetación rupícola, que le gusta mucho la roca, la piedra, ¿vale? Y allí, por ejemplo, en la Cerrada de Utrero abundan precisamente las cornicabras, conocidas como científicamente como Pistacia terebinthus. Pistacia terebinthus, que es del mismo género que el lentisco, ¿vale? Lo que pasa es que el lentisco es Pistacia lentiscus. Pistacia lentisco. Y esta es de terebinthus. Si queréis también, bueno, pues ya digo que aquí la idea es que podamos ver cosillas. Vamos a poner aquí Pistacia terebinthus. Es muy, muy, muy típica de estas zonas, ¿vale? Aquí tenéis un poco la hoja compuesta, qué aspecto tiene, y estas bayas, o estas son las flores. No sé exactamente, por aquí se ven unas bayitas rojas. Aquí lo tenéis, ¿vale? Bueno, no sé si lo habréis visto alguna vez este árbol. Aquí hay algunas imágenes más. Pues este es bastante típico allí en la Cerrada de Utrero, conocido con el nombre de cornicabra, ¿eh? El nombre que comúnmente se le da, ¿vale? Muy bien. Una vegetación de excepcional riqueza. Bueno, creo que a muchos sonará la cantidad de endemismos que hay en cuanto a flora dentro del espacio natural, del Parque Natural de la Sierra. Cazorla sobre las villas. Por ejemplo, ahí tenéis una imagen de la violeta de Cazorla, la pingüícola valisnerifolia, ¿vale? Pingüícola. Pero hay un montón de especies que vienen a poner un poco a la palestra en la cantidad de pequeños micro espacios, micro hábitats, micro condiciones, sitios que generan un cierto aislamiento que da lugar a esto, pues, ¿no? A la aparición de un alto número de endemismos vegetales, como ocurre también en otras sierras y en otros territorios, como por ejemplo aquí en Málaga, pues con la sierra, por ejemplo, de Sierra Bermeja, por ejemplo, ¿no? Que con estas características tan especiales que tiene a nivel edafológico y todo esto, y geológico, pues genera también una gran cantidad de endemismo de botánica, ¿no?
Dice que para la lagartija de Valverde, por ejemplo, en concreto, lo que pasa es que la lagartija de Valverde no es, esto lo estuvimos comentando el otro día, no es exclusiva de la Sierra de Cazorla, según la villa, sino que aparece también en otras provincias, como por ejemplo en Granada, creo también recordad que incluso Murcia, etcétera, etcétera. Es un endemismo bético, no sé exactamente la zona, podemos mirarlo si queréis, pero no es un endemismo de la Sierra de Cazorla, segura, y la villa, no es exclusivo de allí. Para diferenciar las especies, dice Lisandra, lo más fácil es ver cómo acaban las hojas. ¿Cómo acaban las hojas? Ah, en pistacia y en lentisco. Sí, bueno, las especies son totalmente distintas. Son realmente distintas el lentisco y la cornicabra. Lo que pasa es que es verdad que son miembros de del mismo género incluso, ¿vale? Son del género pistacia. Donde consta oficialmente, lo puedes ver pues en cualquier libro de herpetología realmente, Jipabar. Incluso aquí en internet, si queréis, podéis verlo aquí. Mirad, quitamos esto. Ya os digo que lo que os interese, vamos hablándolo. De la lagartija de Valverde, de la distribución, por ejemplo. Vamos a ver, aquí tenéis a esta lagartija de Valverde, que es, ¿veis? Aquí tenéis un mapa de distribución, por ejemplo, y ya incluso aquí en el mapa se observa en cuanto a la distribución aproximada, ¿vale? Si es que esta la que está, sí, lagartija de Valverde, algiroides, veis cómo está la provincia de Jaén también y se sale un poquito fuera de ella por Granada, etcétera. Entonces, aquí en el texto me acuerdo, por ejemplo, este sería el ejemplar de la lagartija de Valverde, y en cuanto a la distribución, te dice que es un endemismo cuya distribución se reduce a macizos sudorientales dentro de las sierras prebéticas y subbéticas de las provincias de Albacete, Jaén, Murcia y Granada, ¿vale? Albacete, Jaén, Murcia y Granada. Se encuentra en la sierra también de Alcaraz, en Cazorla, Segura, en la sierra de Castril, y una pequeña población vive en un macizo cercano a la localidad granadina de la Puebla de Don Fabrique. Los límites conocidos abarcan la sierra de Cazorla por el oeste, Sierra del Pozo por el sur, la sierra de Moratalla y Yeste por el este y la sierra del Sabuco por el norte. Pero bueno, no vamos a aprender las sierras tampoco, porque si no somos de allí ya bastante tenemos con aprender a los nombres. Quedémonos con las provincias, ¿vale? Entonces, bueno, ya os digo que es verdad que esta especie se ha conocido mucho por eso, ¿no? Porque se decía que era un endemismo de Cazorla, pero esto nos lleva también un poco a error, ¿eh? Nos lleva un poco a error, porque realmente no lo es de allí, en exclusivo, ¿no? Ni mucho menos. Pero bueno, sí es verdad que es un endemismo de zona, ya os digo, la zona prebética, subbética, eso sí. Bueno, como decíamos, empezando un poco a hablar del tema de la vegetación y de la excepcional riqueza, a lo largo del territorio existen grandes diferencias en lo que se refiere a distintos aspectos. Es que para la creación, precisamente, para la aparición de estos endemismos, precisamente lo que se requiere es de variedad, evidentemente, a distintos niveles. Aquí hay una gran variedad en aspectos como la altitud dentro del parque, el tipo del suelo, que también es muy influyente a la hora de generar o de estas tasas de endemicidad alta, la orientación de las laderas, norte, sur, el relieve, la climatología. Tantas diferencias son responsables de la abundancia de nichos ecológicos distintos, son microambientes que podríamos hablar, microhábitats. Los ecólogos llaman nicho ecológico al ambiente concreto donde una especie medra, donde compite con éxito frente a otras y donde puede desarrollarse cómodamente. Una misma ladera puede tener diferentes nichos según si se acumula más o menos suelo, si está orientada hacia el sol o está orientada hacia la umbría, si ha sido repoblada con pinos o ha sufrido un pastoreo intensivo. Bueno, creo que el concepto de nicho ecológico prácticamente lo entenderéis todos los que estáis por aquí. Como resultado, se han citado más de 2.300 especies de plantas superiores, y de ellas 360 tienen un área de distribución muy reducida, 34 son exclusivas de esta sierra y por tanto no viven en ningún otro lugar del planeta. Fijaros de lo que estamos hablando, 2.300 especies vegetales de plantas superiores, porque de otras, de las restantes hay todavía más. Bueno, hay todavía más que sumar a esas 2.300. Y además de estas, 360 de distribución reducida y 34 exclusivas de estas sierras. Todas juntas constituyen uno de los mosaicos vegetales más ricos de Europa y se extiende por toda la extensión del parque. En la alta montaña se conservan restos de antiguos bosques caducifolios que hoy
poco a poco van recuperando el terreno perdido. Hay arces, quejigos y diferentes arbustos que constituyen la última orla forestal salpicada de resistentes pinos salgareños. Estos bosques alcanzan cotas altas, donde son sustituidos por el piorno y el sabinar. Las cumbres, azotadas por los fuertes vientos y sometidas a la tiranía del frío y de la nieve en invierno, porque en Cazorla nieva mucho, cuidado, el clima en invierno es bastante duro, las cumbres azotadas por fuertes vientos y en la nieve en invierno y a la insolación excesiva en verano están cubiertas por especies que están diseñadas para resistir estas duras condiciones. Matorrales, por ejemplo, que se llaman almohadillados, de morfología o de forma almohadillada, enebros, sabinas rastreras, que apenas se yerguen del suelo por los mismos motivos. Realmente en esta zona lo que vais a encontrar esto pues son vegetación que está muy pegada al suelo, con aspecto almohadillado que se llama, aspecto de como una semiesfera, muy pegada para protegerse del viento y para evitar también la insolación fuerte cuando da el sol, los rayos ultravioleta, a esas altitudes también, el frío, etcétera, etcétera. Prácticamente es el tipo de vegetación de esas zonas tan altas. Pero esto no solamente ocurre en Cazorla, esto ocurre en cualquier sitio, en cualquier zona de montaña, de media o alta montaña, en la que ya pues alcanzamos una cierta altitud y desaparece ya lo que sería pues lo que es la zona de árboles, ¿no? La línea de árboles empieza a desaparecer y empieza a aparecer esta vegetación ya un poco más adaptada a estas condiciones más extremas que conllevan la altitud, ¿vale? Pinos laricios minerarios. Bueno, sobre el tema de la vegetación especial, esta vegetación especial que hay en la zona de media altura y estos bosques ancestrales y todo esto, es que realmente esto se conoce muy poco fuera de lo que es el territorio de Jaén, ¿no? La gente lo que más habla muchas veces de Cazorla es en referencia a los pinares, porque es lo que ve cuando va a la zona de Cotorrío, cuando se acerca a lo que es la zona de los campings, todos los campings de Cotorrío, el camping del puente de las Herrerías, etcétera, etcétera, los llanos de Arance. Hay una serie de camping que es lo que la gente pues conoce y las rutas de paseo, lo que sería de senderismo, todas las actividades se realizan realmente sobre zonas en las que domina el pinar. Entonces, ¿qué pasa? Que muy poca gente realmente llega a conocer el valor real a nivel botánico que tiene este territorio y tampoco, pues, porque no conocen la zona de reserva integral, por ejemplo, donde no se puede acceder y este tipo de lugares que estábamos mencionando, que son más bosques mucho más primitivos, más antiguos, pues son zonas también menos accesibles. ¿No ves? Lo dice Gipaba, las zonas altas no las conocen y son zonas de bosque mediterráneo y estos bosques que estábamos mencionando aquí, ¿vale? Todo es lo que nos comentaba, ¿no? Estos bosques de arces, quejigos, esta última orla forestal que comenta aquí y salpicada también de pinos salgareños. Son bosques que alcanzan cotas muy altas, ¿vale? Y luego ya, a partir de aquí, a partir de una determinada altitud, los bosques, este tipo de bosques, que ya os digo, poco conocidos, son sustituidos por un piornal y un sabinar, que ya es esta vegetación de media alta montaña. Vamos a llamarle media montaña porque es que realmente no tenemos aquí zonas de alta montaña, pero ya me entendéis, ya son las zonas en donde ya los árboles dejan de aparecer y lo que aparece es esta vegetación adaptada a estas condiciones de frío, viento, fuerte viento, insolación, nieve, etcétera, etcétera. Dice, se trata de la auténtica selva mediterránea, umbrías frescas, densas e impenetrables, cuyo aspecto remite a los bosques de los cuentos de hadas. Muy afectados por la explotación humana durante siglos, el bosque lauroide, por ejemplo, el bosque lauroide, que es como se conoce también a esto. Esto es que, perdón, pues hemos saltado aquí en las zonas más bajas, encontramos restos del bosque lauroide. Bosque lauroide conocido también con el nombre, no sé si os suena el tema de la laurisilva, ¿vale? La laurisilva. Hay una vegetación también muy, muy específica de este tipo de bosque, de la laurisilva. Pues esto es al daño de cubrir la zona hay agracejos, madroños, durillos, creo que madreselvas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues este tipo de vegetación en estas zonas de umbría son también muy bonitas y tienen un valor muy importante, muy importante. Luego, posteriormente, estos bosques son reemplazados por encinas, pinares, que esto ya os digo es lo que más conoce la gente, ¿no? El encinar, el pinar, o incluso las maquías. No sé si sabéis lo que son las maquías. Las maquías son manchas impenetrables de matorral mediterráneo. Normalmente son producto de una fase de regresión en la sucesión
de la sucesión botánica, de las sucesiones de la vegetación. Y por ejemplo aparecen pues cuando se produce una degradación del territorio y una degradación de esta, digamos, pues por ejemplo porque ha habido una explotación maderera o porque se han ido destruyendo estos bosques por los motivos que sea, a raíz de incendios, etcétera, etcétera. Son al final etapa regresiva. Y al final por lo que te encuentras pues es una colina o una zona de montaña, una loma o lo que sea, que está completamente cubierta de manchas muy densas de matorral mediterráneo impenetrable. Impenetrable en el sentido de que se hace difícil atravesar eso, se hace muy difícil entrar dentro y conseguir avanzar, pues porque realmente es una densidad enorme de matorral, muchas veces pues incluso muy espinoso, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo con una gran densidad. Bueno, en esta zona, como digo, se reemplazan por este bosque que hablábamos de selva mediterránea, en zonas más de umbría, más frescas, más húmedas y oscuras. Se reemplaza por encinares, pinares o incluso estas manchas que decía, comunidad de arbustos que se desarrolla cuando el bosque queda arrasado, lo pone aquí también. Pero todavía quedan en estas sierras algunos de los mejores bosques lauroides, esta laurisilva, que os decía, también de España. En la zona de los cursos de agua, donde están los ríos, donde están los arroyos, aparecen pues choperas, saucedas, ¿vale? Y forman a veces bosques de ribera que los ciñen en un apretado abrazo. No podemos olvidar, bueno, está bien que recordemos la gran importancia que tienen todas las formaciones de ribera, todos los bosques de ribera, porque son los que prácticamente podemos decir que están en un grado de amenaza mayor, ¿vale? Y no solamente aquí en Jaén, por supuesto, no solamente en este parque, sino a nivel de toda la península ibérica y más allá. Los bosques de ribera y todos los ecosistemas de ribera han sufrido mucho, aunque es verdad que también pues están recuperándose también mucho desde un tiempo atrás, pues porque se han tomado también una serie de medidas de protección que al final, pues quiero que no, entre eso más la concienciación que se va teniendo cada vez mayor a nivel medioambiental, pues bueno, la verdad que han ido recuperándose en algunos sitios, ¿vale? Bueno, hay comunidades vegetales que se forman también en los paredones rocosos, lo que os decía anteriormente con el caso de la cornicabra, por ejemplo. Y a esta vegetación, fijaros que lo comentaba antes, a este tipo de vegetación a la que le gusta la roca, se la conoce con el nombre de vegetación, se le conoce como vegetación rupícola, rupícola, ¿vale? Que nosotros decíamos lo de petrana, de roca, por un plan broma. Pues esta vegetación rupícola. Algunas de ellas prosperan en las paredes secas que están expuestas al sol, las laderas de solana, y otras prefieren, sin embargo, zonas donde el agua rezuma de continuo, es decir, zonas de umbría, donde incluso hay una compensación edáfica que se llama, que es zonas donde, a pesar de que no es que las precipitaciones sean muy altas, sí se acumula mucha cantidad de agua porque son zonas donde al final pues llega allí todo el agua que se va recogiendo de esa zona en concreto, ¿no? Son zonas en donde al final pues se acumula ese agua en el suelo. Lo más conocido y lo más extendido en la sierra son los pinares, ¿vale? Es lo que os comentaba anteriormente. Y es que aquí se encuentran algunos de los mejores pinares de España, favorecidos por décadas de repoblaciones. No dejan por ello de ser una especie propia, aunque su extensión sea mayor de la que naturalmente le correspondería. Eso es importante. Muchos de los pinares que la gente conoce dentro de la sierra de Cazorla, según las villas, son pinares de repoblación, no son pinares naturales, ¿vale? Hasta 3 especies distintas se distribuyen por el parque dentro de los pinares, ¿vale? Hablando de pinos, ocupando diferentes altitudes. Están los pinos carrascos, que son muy abundantes, no solamente en Cazorla, sino prácticamente en toda España, en zonas de altitud baja media, y los pinos negrales y salgareños, que son quizás un poco más raros y no estamos tan acostumbrados a verlos, o no son ni mucho menos tan abundantes como el Pinus alepensis o pino carrasco. No sé si estáis poniendo algo por aquí por el chat. Dice Gipabar, tengo algunas fotografías con pinos casi como bonsáis en roca. Bueno, la gestión de los bosques sostenible y racional ha sido reconocida por la Unión Europea, que ha concedido la marca comunitaria a los pinares de salgareño, sin duda la mayor especie o la especie de mayor prestigio maderero. Las plantas están por doquier en todas las rutas en las que mencionamos y las interpretaremos, pero hay una en particular, ¿dónde está esto?, que atraviesa el corazón de la foresta y que tiene como principal objetivo conocer los bosques del parque, sobre todo como... Bueno, esto está hablando de una ruta que va a mencionar el libro, precisamente para ver esta zona, esta vegetación en concreto.
Eso con respecto a la vegetación. Ya habéis visto que hemos pasado por, es decir, pasamos muy someramente por los temas. Realmente no nos ha dicho nada más que las 4 cosas generales del tema de vegetación. Pero claro, tampoco podemos profundizar mucho más aquí. Con respecto a la fauna. Bueno, si por algo se conoce al parque natural es por su elevada densidad de mamíferos ungulados. Ciervos, gamos, corzos, pues todo este tipo de animales. En el año 1960 se creó el Coto Nacional de Caza de Cazorla y Segura, y fue el motivo por el que realmente este territorio, antes de que incluso fuera declarado parque natural, como habéis visto, esto ocurrió el 16 de marzo de 1986, ocurrió esto antes de esa declaración del parque. Es decir, esta zona se hizo famosa no por el turismo de naturaleza, evidentemente, que en esos años todavía ni siquiera estaba desarrollado, ni había comenzado todavía a desarrollarse como lo conocemos hoy en día, ni existía ese aprovechamiento turístico de los espacios naturales, ni de los ya no protegidos, sino de los espacios naturales en general. Y aquí el aprovechamiento era un aprovechamiento de tipo cinegético, ¿vale? De tipo cinegético. Fue el coto de caza el que hizo realmente que las tierras de Cazorla, Torre Segura y las villas, pues fueran zonas conocidas por el resto de gente fuera de la provincia de Jaén, y que viniera gente de todos los puntos de España a estos territorios. Todavía hoy en día la actividad cinegética dentro del parque es importante, es muy importante, aunque se le han sumado otro montón de actividades relacionadas con el turismo de naturaleza, el turismo activo, etcétera, etcétera. Por aquel entonces, si nos vamos a los años 1960, el corzo y el ciervo habían desaparecido de las sierras, y el jabalí y la cabra montés, especie emblemática, corrían un grave riesgo de hacerlo. Por aquel entonces, corzos, ciervos desaparecidos, jabalí, cabra montés, etcétera, etcétera. Con la creación del coto se trabajó duramente para incrementar la población de las especies existentes. Se reintrodujo el ciervo y se trajeron 2 especies exóticas, el gamo y el muflón. Solo el corzo, de entre los que había existido en un pasado reciente, no pudo recuperar sus antiguos territorios. El coto quedaría luego incluido en el parque natural y hoy forma parte de la Reserva Andaluza de Caza, que persigue una gestión cinegética sostenible a través de la potenciación de las especies autóctonas y el control de las exóticas. Bueno, si hablamos un poco de esto y de esta parte en concreto, pues como veréis, aquí hay cosas que podrían dar para un libro y podrían dar para más de un debate en el que no quiero entrar. Evidentemente, no tengo ganas ninguna de entrar en este tema, porque, por ejemplo, viene un poco a justificar el hecho de que la desaparición del corzo, el ciervo, el jabalí, cabra montés y todo esto, que corrían ese grave riesgo, pues vino un poco a solucionarse con la creación del Coto Nacional de Caza. Bueno, esto es lo que os digo, siempre se intenta mantener una postura positiva o sostenible con respecto a la actividad de la caza dentro de los espacios naturales, a darle una cierta importancia o incluso a darle más importancia de la que debería de tener en este tipo de cosas, pero tampoco no vamos a solucionar nosotros nada con respecto a este tema. Evidentemente, fijaros que se hizo una reintroducción de las poblaciones de ciervo que hasta cierto punto se puede entender, pero por ejemplo la introducción claramente de especies exóticas como por ejemplo el gamo y el muflón, pues, hoy en día pues se echarían los ecologistas y los ecólogos las manos directamente a la cabeza, ¿vale? Se echarían las manos a la cabeza de ver este tipo de actuaciones dentro de un espacio natural, evidentemente, que aquí sin embargo pues justifica en su momento, ¿vale? Luego, posteriormente, continúa hablando un poco de, bueno, pues que la Reserva Andaluza de Caza pues persigue una gestión cinegética sostenible. Bueno, ya os digo, no vamos a entrar en debate en temas de caza, ni muchísimo menos, y menos en mi canal. No tengo mucha ganas de hablar de este tipo de cosas. Bueno, por eso hoy no es difícil en cualquier recorrido por el parque natural toparse con estos grandes ungulados. Ya os digo que la población de ungulados dentro del parque, como bien dice aquí, es bastante importante. Y es súper fácil ir por allí y encontrarse, bueno, pues ciervos y distintos tipos de animales, pero con una facilidad bastante pasmosa. De hecho, es que se acercan directamente a la zona donde está la gente acampando en los campings, o yo que voy mucho cuando he ido por allí de noche, de muestreo y este tipo de cosas que me gustan a mí, pues estás por allí y es que los ves que te están rondando, jabalí, ciervos, los ves muy, muy fácil, zorros, etcétera, ¿vale? Dentro de los carnívoros, por ejemplo. En algunas de las rutas que te proponemos te indicamos sitios donde con un poco de suerte podrás contemplarlos,
¿vale? La zona de Linarejos, por ejemplo, es un sitio donde yo he visto mucho de esto. Bueno, culebra viperina, tal. Bueno, sin embargo, la fauna del parque natural no se reduce a estos grandes animales, a los grandes ungulados. Muy importante por el tema de la actividad cinegética allí en el parque. Muy abundantes, aunque más difíciles de ver, cabe citar a los roedores como las ardillas, el lirón careto o a los pequeños carnívoros, poco menos que invisibles, pero cuyos rastros en forma de huellas o excrementos nos delatan su presencia. Acordaros del lirón careto yo no sé, bueno, lo famoso que se hizo este animal con los episodios de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Que yo creo que fue la primera vez en la vida que la gente llegó a conocer al lirón careto. El lirón careto. Yo he hecho algunos estudios con respecto a los lirones. Voy a poner una imagen. Ay, que he quitado la mesa del lirón careto. Aunque lo que pasa es que yo he estudiado más el lirón gris del norte, que está en el tercio norte de península, y por otro tipo de temas, por temas de distribuciones y de modelos de distribución, este tipo de cosas que ya he comentado alguna vez que hacemos. Bueno, pues aquí tenía el lirón careto. ¿Vale? Lo digo, famosísimo en los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, pues uno de estos pequeños que podemos ver por allí. Estos pequeños animales, como dicen por aquí, no son todo ungulados ni nada de esto, ¿no? Hay otros animales como estos pequeños roedores. El lirón en España hay dos, ¿vale? Está el lirón gris, como os decía, en el tercio norte principalmente. Y este lirón careto que sí tiene una distribución más por todo lo que es el mapa de la península ibérica. Bastante común. Ya os digo que en Cazorla es bastante común. ¿Vale? Bueno, aquí te habla también del lirón careto, pequeños carnívoros. Bueno, podéis ver de todo. Podéis ver jinetas, podéis ver turones, perdón. En fin, hay un montón. A veces tus paseos por el monte se verán sorprendidos por el paso fugaz de algo que se mueve rápido entre las matas. Seguramente será una culebra, un lagarto que abandona sus lugares soleados al detectar tu presencia. Claro que aquí en este libro tampoco se habla mucho realmente de la fauna, no te está especificando ni muchísimo menos. Esto no es un catálogo de especies, evidentemente, ¿vale? En ningún momento te está dando un listado de especies ni nada de nada, y todo lo que habla es bastante genérico, ya te digo, porque turones lo hay prácticamente en todos los sitios de la península. Muchísimos, comadrejas, es decir, jineta. Es que son cosas bastante habituales, no es tampoco una cosa excepcional. O culebra, o como te pone aquí la foto de una culebra viperina, una Anatris maura, está distribuida por toda la península ibérica, ¿vale? Vamos a ver qué más nos dice por el tema de esto, ¿vale? Todos los animales forman parte de la fauna del parque, pero hay un grupo especialmente conspicuo que nos acompaña prácticamente en todo momento, y son las aves, que no pasarán desapercibidas. Bien sea porque podremos verlas, bien porque las identificarán por sus cantos. Según por donde te desplaces, verás unas u otras especies. Algunos tan solo podrás observar acerca de los cursos de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son, ya os digo, cosas bastante generales. Es muy importante, eso sí, lo que os comentaba al principio, sobre el tema de la desaparición del quebrantahuesos, ¿vale? Que se produjo allá en la zona por los años 80, ¿vale? Allá por los años 80. Luego, bueno, ha habido varios intentos de llevar a cabo una reintroducción hasta que comenzó el programa de reintroducción conocido allí del quebrantahuesos, y como decíamos, recientemente ha salido la noticia de que estos ejemplares que han ido soltando y todo esto ya se han ido adaptando al territorio, e incluso ya ha aparecido un primer nido natural dentro de los territorios de Cazorla. Vuelve de nuevo a colonizarse por fin todos los territorios de la Sierra de Cazorla. Según las villas que habían desaparecido estos impresionantes buitres. Bueno, doy por hecho que sabéis lo que es el quebrantahuesos, pero habrá gente por aquí pues que lo mismo está mirando y pues no lo tiene muy claro lo que es. Lo vamos a poner. Quebrantahuesos. No me gusta dar muchas veces por hecho las cosas, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, uno de los ejemplares que tenéis por aquí, ¿vale? El nombre científico es Gippetus barbatus, ¿vale? Una ave carroñera. Aquí lo tenéis. Claro, que curioso, yo que soy de Jaén no lo he visto nunca en Jaén, lo he visto en el norte, ¿vale? Lo he visto en el norte, lo he visto en los Pirineos, por ejemplo, pero nunca lo he visto dentro de la provincia de Jaén, digamos, y menos reproduciéndose, ¿no?
No he llegado a verlo. Ya digo que en los años 80 esta especie desapareció. Una de las especies más emblemáticas, con diferencia, de estos territorios, ¿vale? Totalmente, vamos. Bueno, pasamos de nuevo aquí al documento. Bueno, ya os digo, quedaros con esto, es importante. Un éxito total el programa, el resultado o los resultados que se están obteniendo del plan de reintroducción del quebrantahueso en cazón. No siempre se puede hablar positivamente de un proceso de reintroducción. No siempre los resultados son buenos. Bueno, miles de años en la vida en la sierra. Bueno, esto es lo que os decía al principio, que a mí me llama mucho la atención también, y es que me interesa mucho dentro de lo que es un poco todo lo que es la gestión de los espacios naturales. Me interesa mucho no solamente la fauna, que ya sabéis que es lo que más me gusta a mí, todo el tema de zoología y todo esto, pero también es muy interesante todo lo que son los usos, todo lo que son las actividades económicas tradicionales, e incluso las no tradicionales, sino las más modernas que han ido surgiendo con el avance de los años, y cómo pues su gente han vivido en estos territorios o cómo se han ido adaptando y han ido cambiando estas actividades, etcétera, etcétera, apareciendo nuevos tipos de negocios y todo esto, y que han permitido un poco el que estos territorios consigan hacerse sostenibles en el tiempo, a nivel económico, etcétera, etcétera. Entonces, en la parte de lo que sería la geografía, que es ese apartado de la geografía que ya os comento que es muy interesante, y esta parte en concreto de todo lo que tiene que ver con la geografía me acabó gustando mucho, porque al final viene un poco a dar una explicación lógica a todo lo que es el territorio y al cómo funciona el territorio, cómo se mantiene, el por qué está como está, ¿vale? Porque al final ese espacio natural que estáis viendo ahí, que ahora está protegido desde el año 86, no tiene una historia reciente desde ese año, sino que este territorio tiene una historia de cientos de años atrás y que ha llegado hasta hoy en día, pues como consecuencia de también la acción antropógena que ha tenido el hombre en estos territorios. Entonces es muy importante para conocer muy bien y para interpretar todo lo que estáis viendo, el paisaje, lo que hay allí, la fauna, la vegetación, esos pinares, por ejemplo, que hablan de repoblación. Porque hay que saber, por ejemplo, por qué los pinares de repoblación. Pues mira, hace muchos años, cuando estaba la Armada española y se construían los barcos para lo que son los navíos de la Armada española, pues se utilizaron una enorme cantidad de árboles de cazorla, de pinares, de pino, de madera de pino, y se explotó durante muchísimo tiempo. Entonces, es decir, todo esto pues ha tenido una historia, y todo lo que vemos viene de muy atrás, ¿no? Entonces esto es lo importante. Jipavara dice por aquí, dice, disculpa, dice, pero he tenido que atender una llamada telefónica. Dice, el problema de la caza es que las piezas más codiciadas son las más sanas y ejemplares mejores que son los que cazan. Por lo tanto, se produce una degeneración de las especies. Ahora, Jipavara, yo del tema de la caza, ¿qué quieres que te diga? Tú ya sabes cómo el tema de la caza no es un tema que me agrade particularmente, y menos me gusta que se justifiquen ciertas actividades cinegéticas para demostrar que es la manera en la que se puede proteger un espacio. Yo no estoy de acuerdo, no es que no esté, es que estoy absolutamente en contra totalmente de afirmaciones como esas. Es decir, un territorio o un espacio protegido o un espacio natural que no está protegido, lo que quieras, no tiene por qué tener una actividad cinegética para que evidentemente se tenga por qué desarrollar de manera positiva. O sea, es que eso es un sinsentido tal cual, y ya está. Que existe una actividad cinegética clásica allí, que incluso, como os decía, que ese parque natural de Cazorla, Segura Las Villas, no es un parque que hayamos conocido los demás domingueros, entre comillas, cuando empezamos en los años 80 a ir allí de picnic, que eso ya venía de antes, que venía de una actividad cinegética y que por la caza fue por lo que se conoció el parque. Sí, es cierto que fue la caza y esa actividad cinegética la que llevó un poco a la protección del espacio natural, etcétera, etcétera. Pero que de ahí a hacer ciertas cosas, como hemos estado comentando, como hacer reintroducciones de especies exóticas y todo esto con actividad o con un claro objetivo de caza mayor, pues ¿qué quieres que te diga? Estoy totalmente en contra. Yo te digo que hoy en día ciertas actividades, ciertas cosas o actuaciones que se hicieron aquí y en otros muchos espacios naturales en esos años, los años 80, principios de los 90, pues tanto ecólogos como ecologistas, como ya he comentado aquí, pues se echarían las manos a la cabeza y lo impedirían de todas las maneras posibles.
hacer introducciones de especies exóticas hoy en día en un espacio natural de un gran valor o incluso protegido es absolutamente inconcebible, ¿vale? En cuanto al tema de la caza y del por qué se extraen o se hacen, se buscan los mejores ejemplares o no, es que te digo la verdad, es que el tema de la caza es un tema que yo no me importa en absoluto. Es un tema que no me importa en absoluto, es un tema que personalmente no me agrada y que tampoco es que yo sea un detractor absoluto y que me ponga absolutamente en contra de lo que sería una actividad cinegética, digamos, que pudiera ser de manera, llamarlo de alguna forma, un poco ética o con un cierto control, pero es que como la actividad cinegética actual está en manos de quien está bueno, y funciona como funciona, pues yo evidentemente no estoy de acuerdo con eso. Y me limito a mi papel como zoólogo y punto. Y no entro en ciertos temas. Ni entro ni no entro, ¿vale? Dice, yo tengo contacto con muchos agentes de medio ambiente y piensan como yo. Efectivamente. Si es que al final lo que tiene, ayer salió una noticia que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora mismo, pero apareció un zorro, si no me equivoco, un zorro albino o lo que sea, y bueno, y tardaron un segundo en pegarle un tiro, ¿entiendes? Ya está. O sea, lo primero que se le ocurrió al que estaba por allí con la escopeta no fue echarle una foto para enseñar que había visto un zorro blanco no sé dónde o tal. No, lo primero que hizo fue pegarle un tiro, cargárselo y salir con la foto con el animal muerto. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo es que este tipo de temas, lo único que podemos hacer es tratarlo un poco de manera, digamos, tratarlo un poco en mi canal, ¿vale? En mi canal de aquí, ¿no? Tratarlo un poco de forma histórica, es decir, a mí no me queda más remedio que poner en valor ciertas cosas y el hecho de que este espacio protegido lo es, y no porque la gente empezó a ponerse una mochila y a andar por los senderos. En los años 80, en los años 70, años 80, o cuando se declaró el coto nacional, es que no existían estos senderos, la gente no conocía absolutamente nada de Cazorla y la gente no iba al campo a tomarse un bocadillo. O sea, eso ha venido mucho después, ¿vale? Mucho después. El campo y estos espacios protegidos eran de los cazadores realmente. O sea, estaban en manos de los ingenieros de montes en cuanto a todo lo que es la explotación maderera y de todos los recursos forestales y además de esto estaba en manos del mundo de la caza y del mundo de la pesca. O sea, realmente todo estaba muy relacionado con los aprovechamientos forestales y los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas de las zonas. Ya te digo que yo el tema de la caza es que no lo contemplo, no me gusta meterme a nivel técnico en este tipo de temas. Yo no soy especialista en temas de gestión de caza y pesca. Lo que sí os puedo decir, que por ejemplo, que sí he estudiado en concreto gestión de caza y gestión de pesca continental, en concreto, como parte de mi formación de biólogo, ¿vale? Estudié gestión de caza y pesca. E incluso hice la formación para los exámenes de cazador, incluso del Colegio Oficial de Biólogos en sus tiempos, como un conocimiento y como una manera de conocer un poco todo lo que lleva la gestión del territorio. Ya os vuelvo a decir, de lo que tengo aquí delante ahora mismo y de lo que estamos viendo aquí delante, lo de miles de años de vida en la sierra, como una manera de conocer también el cómo se vive en estos territorios y el cómo se ha llegado a la situación actual, qué actividades se hacían en estos territorios, qué aprovechamientos cinegéticos, forestales, piscícolas, todo lo que queráis. Y el conocer un poco todo este entramado de distintos actores que forman parte de estos territorios, ¿no? Y que han digamos, pues dibujado lo que hoy en día nos ha llegado a nuestras manos, ¿vale? Hace muchos años, vuelvo a decir, cuando la gente no iba al campo de senderismo y no íbamos a ningún sitio, ni tú ni yo, ni nadie de los que estamos aquí, porque no era muy normal, o eso hacían muy pocas personas. Es que no existían los centros de interpretación, no existían las figuras de parque natural, no existían los senderos señalizados, no existían las áreas de acampada libre, no existían los campings, por ejemplo, digamos privados o concesionados de concesionarias de la Junta de Andalucía, no existían estos. Es que todo esto, toda esta infraestructura y todo este tipo de actividades que se han ido desarrollando después dentro del parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas, que es del que estamos tratando actualmente, es algo que ha venido muy después, ¿vale? Ha venido posteriormente. Bueno, que me enrollo como una persiana con este tema.
Bueno, la vida en la sierra nunca ha sido fácil, inviernos largos y duros que a menudo se prolongan hasta poco antes del verano, veranos que pueden llegar a ser calurosos y secos, como no puede ser de otra manera en una zona de interior como la provincia de Jaén, con un clima muy continentalizado, es decir, unas diferencias de temperatura importantes en el invierno y en el verano. Suelos a menudo escasos y de fuertes pendientes, aunque hablamos de una, como habíamos visto, de una montaña media, donde cultivar se convierte en una epopeya. Sin embargo, las sierras han estado pobladas desde siempre y en ellas han explotado diferentes recursos, ¿vale? Por ejemplo, los bosques, el aprovechamiento forestal que os estaba diciendo antes. Dice un refrán escandinavo que el bosque es el manto de los pobres, y es muy cierto. En él se obtiene caza, frutos silvestres y setas que completan la dieta, materia prima para distintos productos destinados al uso propio o a la comercialización, como la miera, la resina, el alquitrán vegetal. También se obtiene combustible en forma de leña, de carbón y material para la construcción. En algunos sitios se conservan todavía los restos de carboneras, mieleras y pegueras. Mosaico romano en la villa romana de Bruñel. Pues también la nieve era un recurso interesante. Acumuladas en pozos de nieve, los neveros estos, servían para abastecer a la población urbana de hielo durante el verano y se convertían en un importante recurso económico para algunos serranos. La agricultura es una buena fuente también de suministro, allá donde se acumula suficiente suelo como para permitir el laboreo. En esta zona se han cultivado cereales, patatas y hortalizas, en las zonas más resguardadas, y por todos lados prospera también el olivar, un olivar también que sabéis que tiene, en Cazorla también denominación de origen. El olivar alcanza en altura el límite de los pinares, que sería justo cuando aparecen estos, el momento en el que desaparecen los olivos. Es un olivar de montaña, además, que produce un aceite de gran calidad y que ha sido reconocido, aquí lo pone, en 2 denominaciones de origen como Sierra de Cazorla y Sierra de Segura. También la ganadería ha sido una actividad de larga tradición en estas sierras. Aquí se practica la transhumancia, hoy poco menos que desaparecida. Los rebaños de ovejas que durante el verano pastan en los frescos pastos de las zonas altas se trasladan con el otoño a las zonas más bajas para protegerlos de la climatología adversa, ¿no? En Sierra Morena, donde las lluvias otoñales y las temperaturas más cálidas aseguran abundante alimento. Para ello se utilizan auténticas autopistas para el ganado, las vías pecuarias que sabéis que están protegidas, ¿vale? Que ha habido también un montón de problemas con el tipo de las vías pecuarias. Y Pavar dice, yo sí he andado en los años 75 desde Cazorla Pueblo hasta el Parador Nacional de Turismo, Puente de las Herrerías, Vadillo, Linarejo, claro, pero porque tú eres de allí. Aquí de lo que estamos hablando y lo que estamos tratando realmente es de cómo la actividad económica que se daba en este tipo de territorios por la gente que vivía allí, precisamente no es que estuviera muy centrada en el turismo de naturaleza, porque es que era un concepto que no existía, simplemente, ¿vale? Era un concepto que en los años 80 estaba empezando a aparecer. Y de hecho Cazorla en la sierra en general este espacio natural tuvo problemas importantes de sobremasificación de turismo, hasta unos puntos bastante graves, y se tuvo que meter mano un poco ahí y habilitar el territorio, habilitar ese espacio para que la gente pues pudiera acceder sin dañando lo mínimo posible, que no pudieran acceder a ciertos sitios, que tuvieran zonas para estar, ¿no? Digamos, zonas de acampada libre, zonas de recreo donde poder llegar fácilmente con el coche, aparcar y tener ahí pues una zona donde cocinar, donde sentarse en las mesas a comer, como por ejemplo la zona de Cazorla conocida como Linarejos, que es muy bonita. Pues estas áreas recreativas pues se hicieron precisamente para evitar un poco también que la gente deambulara libremente por la sierra, entrando y saliendo por cualquier sitio, ¿vale? Entonces ya te digo que ese tipo de actividades y esas andorreas que te dabas tú en esa época, ya te digo que no eran lo normal. Lo normal eran este tipo de actividades, que son las tradicionales que se han llevado a cabo en el territorio, ¿vale? Bueno, las vías pecuarias sabéis que son caminos por los que pasa el rebaño. Los rebaños van guiados por los pastores y se trasladaban de unos a otros pastos. Estos caminos, que aún siguen sujetos a servidumbre pública, suman kilómetros y kilómetros, tantos que se dice que todos los de la provincia de Jaén alineados llegarían hasta Moscú. En definitiva, estas sierras han sido testigos de milenios de convivencia de personas y naturaleza, de explotación lo suficientemente sabia como para haber permitido la conservación de los valores naturales. Para conocer estas actividades hay una ruta también dentro del libro, que es la ruta 2 por la Sierra Humanizada, que se llama.
entre olivos, vías pecuarias, una ruta que recorre los pueblos, cortijadas y contempla construcciones tradicionales de la zona. En definitiva, toma el pulso a la vida en la sierra. Esto es muy bonito, ¿vale? La vida en la sierra. Que os digo que no se puede conocer ni se puede interpretar ningún territorio si no se tiene en cuenta todo esto, ¿vale? Bueno, habla un poco también en el libro de las gentes, ¿no? De allí, ¿no? 23 municipios y numerosas pedanías y cortijadas. Fijaros aquí el castillo de la Hiedra en Cazorla. Muy bien. No quiero entrar tampoco mucho en todo esto. Si hay alguna cosa que pueda ser un poquito más destacable. Es que, claro, el libro es enorme, claro. A ver, vamos a mirar en el índice. No sé si habrá algo relacionado con la flora o si puede ser incluso mejor con la fauna. Es que son rutas interpretativas de las distintas zonas, ¿veis? Entonces, esta ruta que te he encontrado por aquí, de la Cerrada de Elías, Puente de los Caracolillos, el Borosa, claro, son rutas interpretativas de los distintos territorios. Para ir viendo, pues bueno, por lo que es la selva mediterránea, por ejemplo, ¿vale? El que hablaba antes aquí, el bosque lauroide, o la laurisilva, es una auténtica selva mediterránea y es lo que queda de la vegetación que dominaba el sur de Europa antes de las glaciaciones del Cuaternario. Tras estas, el bosque no tuvo más remedio que adaptarse a un clima más seco y frío, refugiándose en las laderas medias de las montañas y valles donde encontraron suelos profundos y un clima más suave, cálido y húmedo. Por el camino fueron desapareciendo algunas especies, sobre todo de árboles como el laurel, ¿vale? Por eso se llama laurisilva, ¿eh? Laurisilva viene del laurel, del bosque lauroide. Abundan algunas de las especies que estáis viendo aquí, por ejemplo, los madroños, también lo tenemos aquí en la zona de Málaga, en varios sitios. Bueno, las encinas, los quejigos, el lentisco que veíamos antes, la coscoja, el boj, Buxus sempervives, la madreselva que os decía antes, la Onychia implexa, el agracejo, la biérnago, durillo, ¿vale? El bosque lauroide es la vegetación óptima en las zonas de suelos profundos del curso bajo del río Borosa. Sus principales componentes son arbustos como el madroño, el agracejo, el labiérnago, el durillo, zarzaparrillas. En los bosques cerrados de madroño y agracejo no puede reproducirse ninguna especie de árbol por la intensidad de la sombra. Esto es muy importante, ¿vale? Que hay en su interior. Ahora, muchas veces las sombras evitan el desarrollo de otras especies y que otras especies vegetales puedan crecer, ¿vale? Pinos y encinas, si los hay, acaban por desaparecer. El único árbol que permanece es el quejigo, que se refugió aquí tras el calentamiento climático que se produjo después de la glaciación. Además, en las proximidades de los cursos de agua cobra especial importancia el boj. Este árbol es muy interesante, el Buxus. Y en las zonas de suelo pobre, donde estos bosques no pueden desarrollarse, aparecen especies pioneras como el lentisco, la coscoja. Hombre, de botánica no hemos hablado nunca en el canal porque no es el tema del canal, ¿no? El tema del canal es básicamente el mundo de la zoología. Como tratamos temas de biología de la conservación, a veces entran a algunos temas como esto de botánica y todo esto, pero hablar a un nivel más complejo, por ejemplo, de lo que se está contando aquí, especies pioneras, ¿no? Por ejemplo, como el lentisco, la coscoja, la encina, o las diferencias que hay entre coscoja, encina y quejigos, por ejemplo, en los lugares en cuanto a donde se desarrollan en función a esa compensación edáfica que os decía antes, el hecho de que haya agua que se acumule en determinadas zonas, que le gusta mucho al quejigo, y sin embargo la encina, pues es totalmente contraria en ese tema, o el boj, por ejemplo. El boj lo podéis ver en la Cerrada de Utrero, precisamente, que hemos estado mencionando anteriormente, esa ruta circular. Pues hay boj allí, bordeando también el río, en la zona cercana al río. Es una zona muy buena para verlo. Estos temas de botánica, algún día quizás lo tratemos, pero desde un punto de vista de comunidades, ¿no? De qué características tienen esta vegetación, por qué se encuentran en los sitios que están, con qué especies aparecen unas junto a otras. Es decir, dándole un poco un sentido a esto, ¿no? Ya digo que este libro parece ser que ya lo que nos cuenta son rutas, ¿veis? Ruta 4. Y luego nos habla aquí de el viajero, información práctica. Aquí tenéis la cerrada. En el puente de las juntas de Miller. Largas tuberías, juntas de... Esto ya está listo. Este libro es un libro tal. Pues fíjate tú que yo pensaba que sí iba a ser un poco más técnico, porque el otro libro, este que tengo aquí, que es la guía del parque, es una guía del parque de turismo,
Y yo pensaba que este iba a ser más relacionado con temas de turismo que el otro, pero al final todos tienden un poco al turismo, porque daros cuenta que es lo que os comentaba antes. El turismo activo es una actividad muy importante para estas zonas y al final no deja de ser un ingreso de dinero en zonas deprimidas económicamente, y entonces pues claro, todo lo que la Junta de Andalucía invierte para el desarrollo de estos territorios, para facilitar que haya más información sobre estos lugares y todo, viene un poco a que luego después todas estas inversiones se reviertan en las poblaciones que viven allí, ¿no? Y buscar de alguna manera esa sostenibilidad en el tiempo de estas poblaciones, ¿vale? Fijaros que aquí habla precisamente del concepto de sostenibilidad. Claro. Mira, dice, tras la eclosión del turismo como un fenómeno a gran escala que repercute directamente en nuestro territorio, el objetivo de las nuevas directrices europeas en esta materia, como la Carta Europea de Turismo Sostenible, es seguir apostando por el sector respetando la riqueza ambiental y patrimonial de nuestros destinos a fin de lograr un modelo turístico competitivo y perdurable. Habida cuenta de la situación privilegiada que tiene Andalucía en cuanto a recursos naturales, agrícolas, culturales, etnográficos, turísticos, etc., la sostenibilidad se ha convertido en un concepto que permea las nuevas políticas que nuestra administración autonómica propone para el futuro más inmediato, especialmente las referidas al turismo rural y de naturaleza, cuyo desarrollo está estrechamente ligado a una utilización racional del espacio. Turismo natural, rural y de naturaleza. Claro, no en vano, Andalucía cuenta con 24 parques naturales, cuando se escribió este libro, en los que, al tiempo que se preserva la riqueza paisajística y el carácter autóctono de la especie de fauna y flora, se promociona el atractivo de los pueblos, ¿lo veis? Integrados en estos espacios protegidos o colindantes y que ofrecen al visitante o se ofrecen como productos turísticos, ¿vale? En este sentido, fijaros que el libro está relacionado con este tema concretamente, la presente publicación sobre el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y la Villa, se integra dentro de esta política de sostenibilidad turística, en cuanto supone una puesta en valor de las excelencias de estos espacios como marcos incomparables de descanso, ocio y tiempo libre, respetuoso con el medio ambiente. Muy bien. Vale, en cuanto a la descripción del parque y su entorno, actividades de la naturaleza y localidades. Vamos a ver si en la parte de uso de la guía. Vamos a ver qué información tenemos por aquí más. Por aquí da un poco las coordenadas, altitud media. Los centros de interpretación, estos sí son importantes también conocerlo. Porque al final cuando uno va a estos sitios y se desplaza hacia un parque natural, un parque nacional o lo que sea, a donde va directamente y a donde se dirige es al centro de interpretación. Es como el punto de destino de tu viaje para comenzar luego después la aventura de empezar a conocer el territorio y el espacio protegido. Por eso los centros de visitantes muchas veces, desde mi punto de vista, creo que están quizás poco aprovechados en ocasiones. Hay veces que uno va a un parque y cuando llega allí al centro de visitantes, pues prácticamente es que no hay actividad ninguna. En algunas ocasiones lo he encontrado hasta cerrado directamente. Y es una pena porque yo creo que son las zonas más importantes, porque es donde la gente pues llega y a partir de ahí empieza a un poco a informarse. Creo que son el centro, ¿no? de informativo y de conocimiento del parque, que es lo que debería ser. Uno de ellos, el más conocido dentro de Cazorla, es la Torre del Vinagre, el centro de visitantes de la Torre del Vinagre, que es este edificio que estáis viendo aquí. Aquí se identifican los principales tipos de ecosistemas del parque que hemos estado hablando antes. Pues estos páramos en las grandes alturas, con esta vegetación, como decíamos, almohadillada, etcétera, etcétera. Luego estos bosques de pinos, carrascos, pinos salgareños, etcétera, etcétera. Los bosques quejigos, etcétera. Todos estos bosques más antiguos que veíamos, pues todos estos ecosistemas distintos, todos estos tipos de vegetación y todo esto vienen explicadas aquí en este centro de visitantes y puedes conocerlo bien. Además también la otra parte que comentábamos todo el rato es el tema de los aprovechamientos tradicionales. Pues también de la misma manera aquí se habla también de esto y te cuentan un poco cómo era la vida en este territorio, ¿vale? Eso por un lado, tiene una serie de horarios. Está el centro de visitantes del río Borosa, como no podía ser de otra manera, porque está en una de las rutas más importantes dentro del parque. El centro de visitantes de Borosa es un edificio de una planta, 400 metros cuadrados, ubicado junto a una zona recreativa.
Contiene una exposición interpretativa sobre la modelación del paisaje a través del agua, los ríos y la presencia de una abundante fauna ligada a los ecosistemas fluviales. El centro de visitantes El Sequero, punto de información micológica también, un antiguo y casi abandonado secadero de piñas, restaurado, cuya finalidad era la extracción de piñones como semillas. Sirve de centro interpretativo y expositivo. En la restauración se ha respetado íntegramente el modo y la manera en la que se construyó originalmente. En esto, además, eran edificios antiguos del ICONA, Instituto para la Conservación de la Naturaleza. Esto ya no existe, esta figura del ICONA. Aquí se encuentra el punto de información micológica también de Siles, esto está en el norte, con una exposición sobre los hongos, su función ecológica, los más representativos del parque natural, así como aplicaciones multimedia para que el visitante pueda conocer mejor este grupo de organismos. El parque natural. Bueno, el parque natural es un referente nacional en cuanto al disfrute turístico, de nuevo, como sale todo el rato, y conservación del medio. En el año 60, por su gran riqueza cinegética, como hemos visto, se creó el Coto Nacional de Caza de Cazorla y Segura. En 1983 fue inventariado como la reserva, como parte de la reserva de la biosfera de la UNESCO, y en el año 86 la Junta de Andalucía lo declaró Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. La Comunidad Europea además lo ha reconocido como la figura de zona especial de protección para las aves. Todo esto lo hemos visto ya. La enumeración de estos hechos nos da una idea aproximada del importante valor ecológico, paisajístico, natural, cultural y turístico que tiene el parque, uno de los mayores de España y de Europa. Abarca una extensión de 210.000 hectáreas de forma elongada, acordaros de cómo hemos visto el mapa antes, ¿vale? Y tiene una longitud de 95 kilómetros de norte a sur y una anchura máxima de 35. Dentro de su territorio hay 24 municipios que pertenecen a 3 comarcas. Los pueblos, mira aquí en la lista, no los vamos a dar. En estos parajes nace el río que hemos visto, el Guadalquivir. Bueno, esto ya lo hemos visto antes. El paisaje, un aspecto quebrado y abrupto, con una distribución de altitudes entre los 600 y los 2000 metros. Las alturas permiten dominar el relieve como media montaña, pero lo accidentado del mismo dibuja multitud de laderas y escarpes. La geomorfología espectacular, hemos visto también lo del tema del karst. Los bosques de pinos han jugado un papel providencial en el mantenimiento económico y ecológico de la zona. Yo creo que ya a nivel general, prácticamente, si os fijáis, está repitiéndose más o menos lo mismo, ¿vale? A nivel del clima, fijaros, del clima no hemos hablado antes. La climatología de la zona se caracteriza por una notable variedad y accidentado relieve. A pesar de esto, debemos considerar que el clima de este espacio natural protegido es de carácter continental, con inviernos fríos y en algunos lugares de las sierras con abundantes precipitaciones en forma de lluvia e incluso nevadas intensas a partir de los 1200 metros. No sé si estáis un poco habituados a los conceptos de climatología continental, pero continental es totalmente lo contrario de lo que sería la oceanícida, ¿vale? Simplemente un clima continental es un clima en el que hay diferencias importantes en las temperaturas de invierno y de verano, ¿vale? Conforme nos vamos adentrando hacia las zonas de interior de la península, aumenta el índice de continentalidad, y disminuye lo que sería su opuesto, que sería el índice de oceanicidad. En Málaga, por ejemplo, tenemos un índice de oceanicidad bastante elevado y una continentalidad baja, ¿vale? Aquí, como consecuencia de la acción del mar, la influencia del agua del mar, pues, y de las masas de agua, lo que tenemos es unas temperaturas a lo largo del año bastante estables por la regulación que ejerce el mar sobre estas. Pues en los pueblos de interior, en todas las zonas de interior, y conforme nos vamos acercando hacia adentro, lo que tenemos es esta continentalidad. Y como no debe ser de otra manera, en Jaén, en la provincia en su conjunto, los veranos son muy, muy, muy calurosos, con temperaturas muy altas, y los inviernos son bastante fríos. Todo esto, como bien dice aquí, dentro de la sierra, se acentúa muchísimo más en cuanto vamos ascendiendo en altitud, ¿vale? Dice aquí Gibabar respecto al clima de Arroyofrío, dice al Cazorla Pueblo, dice en verano siempre hay 3 o 4 grados de menos. Claro, evidentemente Cazorla Pueblo, por mucho que quiera, está un poco más bajo, ¿no? Gibabar. Cazorla está más bajo que Arroyofrío, ¿no? Hay que ir subiendo hacia arriba, hacia el parque, ¿no?
El tema del clima es muy interesante porque el clima al final quiero que no es lo que te permite también hacer una interpretación luego posteriormente de todo lo que es la flora, la vegetación y todo lo que conlleva todo esto, ¿no? Claro, los veranos son secos y calurosos. ¿Quién no ha ido a cazorla en verano y se ha encontrado allí a todo el mundo, a todo el mundo bañándose en cotorrillo o por ahí, ¿no? Desde el punto de vista de la termometría, los valores medios anuales analizados mes a mes y por zonas nos muestran un clima relativamente suave con intervalos térmicos comprendidos entre los 20 en los meses más cálidos y los -2 en los más fríos. Con relación a las precipitaciones, oscilan entre unos 500 milímetros en las partes más bajas de la zona suroccidental y los 1600 o incluso alcanzando los 2000, es decir, de unos 500 a unos 2000 milímetros en la zona de las cumbres, siendo los meses de máximas precipitaciones los de diciembre y enero, aunque en la primavera y el otoño se han alcanzado en los últimos años altas cotas pluviométricas. Hombre, en el clima mediterráneo ya sabéis que por lo general los meses en los que se produce Gipabar dice que tienen más o menos la misma altura. Pues fíjate, yo pensaba que Cazorla estaba un poco más baja en altitud que Arroyo, como claro, cuando te estás metiendo dentro del parque parece que estás subiendo todo el rato, sobre unos 800 o 900 metros. Pues fíjate. ¿Vale? Hoy voy a comentar aquí una cosa que se me ha ido de la cabeza lo que os iba a decir con respecto al tema de los 2000 metros de precipitación. Sí, bueno, os estaba comentando lo del tema de que en el clima mediterráneo normalmente los periodos de lluvias se producen en primavera y en otoño. Pero claro, también ocurre en otras ocasiones, como aquí, por ejemplo, que las precipitaciones elevadas se producen también en diciembre, en los meses también incluso de invierno, ¿vale? Los vientos dominantes en la zona son generalmente suaves y predominan los del sureste que se llaman solano y los del noroeste llamados cierzo. La hidrología, también hemos hablado antes de los principales ríos, no los vamos a mencionar de nuevo, sobre todo el Guadalquivir y el Segura, también el Borosa, muy conocido por el tema de la ruta que va bordeándola. En cuanto a algunas lagunas, pues, por ejemplo, hay zonas muy, muy bonitas, como por ejemplo Los Órganos, también, es una zona que conozco personalmente, y la laguna de Aguas Negras o la de Valdeazores. Estos son sitios que son muy visitables, ¿vale? Que son zonas que son muy bonitas para visitarla. La flora, bueno, aunque hemos hablado un poquito, a ver si aquí dice algo nuevo. Dice, el otro gran pilar del parque, bueno, pues su arboleda. Una continua sucesión de bosques cubre buena parte del suelo. Es la masa forestal más grande de todo el país y la más rica de toda la cuenca mediterránea. De las más de 1300 especies catalogadas, 24 son exclusivas. Otra vez de nuevo habla de la pingüícola, que es una, por cierto, que no lo hemos hablado antes, pero la pingüícola balinerifolia, ¿vale? Es una singular planta carnívora que aparece allí. Si queréis, pues lo podemos poner para verla, como es una curiosidad. A ver, ¿cómo es esta planta carnívora? Pingüícola balinerifolia. Pues aquí lo tenéis. Una planta carnívora, ¿eh? Es la única planta carnívora de la Sierra de Segura y de hecho es endémica de esa zona, ¿vale? Pingüícola balinerifolia. Mirad, qué bonita. Bueno, pues fíjate. La inmensa mancha verde que tiñe la casi totalidad de las tierras tiene un principal responsable, el pinar. Ya te digo, por lo que todo el mundo lo conoce. Prácticamente el 70% de la masa forestal se corresponde aquí con diversas coníferas, aunque también encontraremos acerales, el acer, encinares, robeledales, quejigales y avellanares. El pinar en concreto queda representado principalmente por 3 especies: el pino salgareño o laricio, el pino marítimo o de Alepo y el negral o resinero. La latitud y las umbrías, junto con las notables precipitaciones, consiguen mantener activas una serie de especies arbóreas. De especies arbóreas y arbustivas que resultan representativas de latitudes mucho más septentrionales. Bueno, esto es una compensación, ¿vale? Esto es lo que también en biogeografía hablamos como una compensación de la latitud con la altitud, ¿vale? Las especies que, por ejemplo, son más típicas de zonas de elevadas latitudes o zonas más septentrionales, del norte, del tercio norte peninsular, o incluso si nos vamos a Centro Europa, hacia el Polo Norte, etcétera, etcétera, compensan ese descenso de la latitud conforme se van acercando a latitudes más bajas,
digamos, estas zonas de estas especies septentrionales que van entrando en el centro de España y todo, compensan esto ascendiendo en altitud, ¿vale? Ascendiendo en altitud. Buscan zonas más altas donde la temperatura es más baja y de esta manera compensan la subida de temperatura, y además buscan las zonas umbrías para compensar también la disminución de las precipitaciones. Estos patrones de biogeografía son muy interesantes y son muy chulos porque se ve en muchas especies, ¿vale? Acebos, robles melojos, por ejemplo, todos son, toda esta vegetación son vegetación a la que le gusta, desde luego, el agua, digamos, ¿no? El acebo, el roble, los melojos, los boj, los abedules, avellanos, no forman bosques de consideración, pero su singularidad en un enclave tan meridional no puede quedar sin subrayar. No son precisamente una vegetación muy típica de estas latitudes, y por estas características concretas, como os digo, de altitud, de estas zonas de umbría, donde hay poca insolación, donde se ven estas poblaciones protegidas, pues han quedado un poco, digamos, aisladas, entre comillas, ¿vale? Y creciendo porque se dan unas condiciones especiales. Os vuelvo a recordar, hablando un poco del tema de botánica, otra vez el concepto de lo de que decía de la compensación edáfica. Compensación edáfica, que significa que especies de vegetación pueden encontrarse, por ejemplo, en una determinada zona donde en principio no correspondería a nivel de la climatología general, a nivel de lo que se llama a nivel climático de vegetación, pero sin embargo aparecen como consecuencia de que en esas zonas, por la potencialidad del suelo o por la acumulación del agua de lluvia, de escorrentía y de esa acumulación en esa zona, se dan unas condiciones microclimáticas que permiten que aparezcan. Esto ocurre mucho, por ejemplo, con el caso de los quejigos, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, porque el quejigo lo podéis ver en muchos lugares. Os daréis cuenta de que en la zona a la que visitáis vais a ver las encinas, por ejemplo, y los pinares y todo esto en zonas más secas, donde hay más sequedad, y sin embargo los quejigos y vegetaciones de este estilo van a estar en zonas de mayor humedad, donde ahí se produce esa compensación edáfica. Lisandra dice: bueno, me despido por hoy, que este fin de trabajo y todavía tengo trabajo que hacer. Un placer como siempre, nos vemos la semana que viene. Pues sí, buen fin de semana a todos, nos veremos la semana que viene por aquí, aunque a lo mejor con esto... Lo mismo con esto para hacer algo con el tema de la lupa estereoscópica. Bueno, pues vamos por aquí a ver qué más seguimos viendo. Los aledaños de los cursos de agua, los prados capaces de retener humedad durante todo el año y excepcionalmente los enclaves más umbríos, albergan a la comunidad vegetal que necesita beber de forma prácticamente continua. Son los sotos, y en ellos encontraremos principalmente especies como las dos variedades de álamos, álamo, el álamo blanco, álamos o chopos, álamo blanco, el álamo temblón, ¿vale? Álamo negro, 3 sauces, fresnos, adelfas, zarzas. Esto es un poco una vegetación que está asociada a esta zona de soto. A menudo estos enclaves consiguen alcanzar la condición de maraña casi impenetrable por la profusión de zarzas. Recuerdo, para el que no lo sepa, que las zarzas es una rosácea de importantes espinas y lianas de las vides silvestres. De ahí que actúen como guaridas, nidos y madrigueras para la fauna más variada. En ocasiones también, por ejemplo, para el tema de las nutrias que se observan correteando por los bordes de los ríos y protegidas entre toda esa maraña de vegetación del soto. El pino laricio es un árbol de gran tamaño y alcanza unos 20 a 55 metros de alto. La corteza va de gris a marrón y se presenta dividida en finas placas cada vez más agrietadas con la edad. Esto es una cosa que le ocurre a los pinos en general. Conforme van creciendo en años, la corteza se va agrietando cada vez más. La forma en la que se agrupan las acículas y la longitud de estas, por ejemplo, son rasgos taxonómicos, como ocurre, por ejemplo, con el caso de que hablábamos el otro día de taxonomía, en el caso de los insectos. Pues aquí también, evidentemente, en el tema de las especies vegetales, hay también rasgos taxonómicos importantes. Las piñas y los conos de polen aparecen de mayo a junio, el crecimiento es rápido, es un árbol longevo y algunos ejemplares llegan a alcanzar los 1000 años, como ocurre, por ejemplo, con algunos pinos salgareños de Puerto Llano en la Sierra de Quesada, que son uno de los pinos más viejos de España y puede que los más viejos de su variedad en el mundo, ¿vale? Apuntaros, esto es importante, por si queréis alguna vez ver alguna zona de estas, pues bueno, si queréis ver esto, tenéis aquí. Esto se puede subrayar, ¿sí? ¿Vale?
En cuanto a la fauna, bueno, hemos visto antes un poco, a ver si hay algo nuevo. La fauna invertebrada representa la más numerosa población y la mayor diversidad de especies en el parque. Resulta también larga la lista de endemismos de invertebrados. No hemos mencionado nada del tema de invertebrados. Principalmente endemismos en insectos. Entre ellos se ha citado más de 1 millar de escarabajos, 1 millar, de los cuales más de medio centenar es exclusivo de estas sierras. Estaremos hablando de unas 50 especies endémicas de escarabajos dentro de la Sierra de Cazorla Segura y Las Villas. Los lepidópteros, mariposas nocturnas y diurnas cuentan con más de 400 especies citadas, de las que al menos 10 son endémicas. Destaca entre ellas la mariposa de Graels, que no podemos dejar de no enseñarla, ¿vale? La mariposa de Graels, o lo que se llama la Graelsia isabelae. Ya sé que alguno me va a decir que no, si estáis por aquí, alguno entiende esto, que no es Graelsia isabelae, que actualmente se la conoce como Actias isabelae, etcétera, etcétera. Pero bueno, no vamos a entrar ahora mismo en un debate de taxonomía, y sobre todo en un debate de taxonomía tan puntiagudo y tan puntilloso como en el tema de Actias y Graelsia. Simplemente que veáis la maravilla de mariposa que podéis ver allí en la Sierra de Cazorla también, una mariposa muy asociada también a los pinares, que puede verse, por ejemplo, por la noche, ¿no? Por la noche rondando las luces, por ejemplo, en zonas, pues, como por ejemplo en Vadillo Castril, la he visto yo muchas veces, ¿vale? Durante la noche, haciendo muestreos nocturnos con la linterna, pero simplemente la vais a ver rondando todas las luces de esa zona en concreto, por ejemplo, de Vadillo, Castril, de manera fácil. Ya digo, ha habido cambios taxonómicos en esta. El nombre de Graelsia se debe al especialista en entomología, creo que era médico también, Graels, ¿vale? Graels. Pero ha habido una serie de cambios taxonómicos y ahora parece ser que se considera del género o miembro del género Actias, ¿vale? Algunos no están muy contentos con este tema y no están muy de acuerdo con el cambio a Actias. Quizá algún día, si tenemos tiempo, aunque no suelo tratar temas de mariposas, pero bueno, si algún compañero mío pasa por aquí y quiere que hablemos de esto, lo podemos tratar también, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos para destacar como decimos, la mariposa de Graels o Graelsia. Y abundan también las rapaces como las águilas reales, el águila perdicera, muy importante, una de las rapaces más interesantes en cuanto al grado de conservación y la necesidad también de actuar sobre ella para facilitar su conservación. El halcón, ¿no? Que te viene aquí el halcón en general, bueno, halcón cuál, al peregrino. El milano normalmente milanos negros, algún milano real seguro que también, buitres leonados, mamíferos depredadores como la nutria, el zorro, jineta, gata montés. Estos mamíferos realmente carnívoros también son muy abundantes, no solamente en la Sierra de Cazorla, Segura de las Villas, sino también en otros muchos espacios naturales de Andalucía, incluso no protegidos, ¿no? El zorro, jineta, gatos monteses y garduñas son animales bastante abundantes. La cabra montés comparte territorio con otras especies cinegéticas como el ciervo, el gamo, el jabalí y el muflón. Ya hemos hablado también de la problemática de estas especies y el cómo se hicieron introducciones de las mismas cuando no existían dentro del área de este territorio, pero por la utilidad cinegética y por el interés cinegético, pues se hicieron estas introducciones, ¿vale? Los anfibios se expanden también hasta ocupar literalmente todos los rincones. Es bastante fácil ver por la noche también en las zonas donde hay más humedad, donde hay arroyos, la zona, como digo, por ejemplo, de Linarejo, que es este área recreativa, pues observar también los sapos parteros, yo que sé, pues también salamandras, por ejemplo, se ven bastante bien, la salamandra común, ¿vale? También habla aquí un poco, bueno, de la nutria, muy presente, garduñas y algunas rapaces nocturnas. Bueno, prácticamente tenemos allí prácticamente todas las rapaces nocturnas. En el capítulo de reptiles, por la zona de roca desnuda y las pedreras, transitan también pues salamanquesas, lagartijas ibéricas, también víboras, monocicuda. Es que esto es muy general, ¿no? Esto ya estáis viendo que no está hablando de... No se va a poner a hablar de todas las especies. Por ejemplo, sí habla de la lagartija de Valverde un poco por la especialidad que es, ¿no? Por lo rara. Fue descubierta en el año 1958. Hemos puesto antes unas cuantas imágenes de la lagartija de Valverde. Este reptil vive casi siempre por encima de los 1000 metros de altitud en lugares con bastante humedad.
es decir, cerca de arroyos y entre piedras, donde presume de sus grandes habilidades para la caza. Entra en celo durante el mes de abril y pone huevos desde finales de primavera hasta mediados del verano. Entre sus principales características físicas están el vientre amarillo en los machos durante el celo y el collar con 9 escamas. A ver si hay alguna característica de distribución. No te cuentan tampoco mucho. Y luego, de nuevo, vuelve a tratar un poco el tema de recursos y aprovechamiento. Fijaros que estas guías, es lo que os decía anteriormente, estas guías no dedican prácticamente ni una página a hablar de la fauna, y prácticamente otra página más a hablar de la flora, porque son libros que son muy generales, como actúan, pues esto, como una guía del parque, una guía de aproximación para la gente que quiere pasar por allí y que quiere leer un poco lo justo, ¿vale? Leer un poco lo justo. Aquí parece que se ha parado esto de... A ver, un momento, porque me noto aquí como un poco raro, sin la musiquilla. Le ponemos aquí que se escuche algo de fondo. Vale. El recurso de aprovechamiento habla de la agricultura, de nuevo, la economía, entonces el sector agrario importante, el olivar principalmente, sobre todo en las faldas de la montaña, como estáis viendo aquí en esta foto. Aunque también hablaba de que existía un olivar que llegaba justo aquí se ve muy bien en la foto, hasta el borde donde empiezan a aparecer los pinares, un olivar además con denominación de origen, etcétera, etcétera, de gran calidad en esta zona, con denominación de origen de Cazorla y de la Sierra de Segura, ¿vale? El olivar está destinado al aceite y es el cultivo que predomina dentro del espacio protegido en cuanto a lo que cultivos se refiere. El avance de la superficie de olivar ha tenido lugar de manera distinta. Por un lado, se han ocupado aquellas tierras que son menos productivas y que se encontraban abandonadas o que apenas ofrecían posibilidades para su uso agrícola. Fíjate, estos territorios se han ocupado. Por otro, se ha expandido también a costa de la desaparición de ancestrales tierras de labor de cereales, ¿vale?, que ocupaban los llanos y fértiles suelos de valles y campiñas de la zona. Las alomadas sierras de los Ruedos de las Villas y la Sierra de Cazorla, así como las extensas llanuras del Valle del Guadalquivir en la Sierra del Segura, son buenos ejemplos de expansión del olivar. Esto es un poco como decíamos, lo que ve todo el mundo del tema de la provincia de Jaén. Y es que por estos valles y por estas llanuras es por donde discurren las principales carreteras que atraviesan la provincia de Jaén. Y entonces, claro, la gente cuando pasa desde Madrid hacia Málaga, por ejemplo, o hacia Granada, o al revés, casi pasa por zonas y lo que tiene a los dos lados a la vista son los olivares que van discurriendo por toda la provincia de Jaén, pero luego no se ve toda esa masa de relieve y de montaña que hay, y que hay que salirse un poco de estas carreteras principales. También es normal por la accesibilidad, evidentemente. Las carreteras más importantes no van a discurrir por toda la zona de mayor relieve. Entonces, en una palabra, está el tópico este de que en Jaén no hay nada más que olivo. Cuando vuelvo a repetir, el parque o la zona con mayor superficie protegida de España en concreto está dentro de Jaén, o sea, que es Cazorla, Segura y Las Villas, ¿vale? Bueno, frente a la eclosión del olivar, los restantes cultivos tradicionales de secano, por ejemplo, han sufrido una disminución considerable, sobre todo la producción de cereales, que se ha ido abandonando. La presencia del viñedo también es marginal y se circunscribe a la localidad de Pozo Alcón. Ni siquiera tengo yo conocimiento de que hubiera producción de vino en esta zona. Los productos hortofrutícolas de regadío se extienden sobre una superficie de más de 4.500 hectáreas. Luego, en cuanto a los aprovechamientos forestales, que siempre a mí me ha llamado más la atención, son diversos, principalmente la apicultura, todo el tema de la miel, la recogida de setas, la elaboración de betunes vegetales, recolección de plantas de condimentaria, mantillos, líquenes, frutos, también carbones, todo lo que es la industria tradicional del carbón, leñas y un largo etcétera que podría unirse a la lista. Estas tareas han constituido una de las mayores fuentes de ocupación de los serranos y se configuran como el tercer gran pilar de la economía del parque. O sea, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con la agricultura, y después de la agricultura, que ya hemos visto también que está basada principalmente en la explotación del olivar y menos del tema de los cereales, de las llanuras de cereales, tenemos también los aprovechamientos forestales. De entre todos los aprovechamientos forestales destaca principalmente la madera, no solo por su importancia económica, sino también porque se convierte en una de las actividades legendarias e históricas y que han venido realizándose a lo largo del último milenio.
La madera extraída de los árboles de las sierras se ha utilizado tradicionalmente, como os comentaba antes, para la construcción de barcos y traviesas, también para las vías férreas, que no lo habíamos hablado, pero también es verdad que se expolió durante muchísimo tiempo estos bosques de pino, los bosques, sobre todo las zonas de pinar, para la construcción de estas vías, ¿vale?, del ferrocarril. La caza. Bueno, hemos hablado de la caza también al principio. Desde el momento en el que se constituye el Coto Nacional de Caza, la actividad cinegética se convierte en una actividad económica de gran importancia. Las especies que pueden capturarse despiertan un fuerte interés entre un colectivo cada vez más abundante de cazadores: ciervo, gamo, muflón, jabalí y cabra montés. El coto, lo habíamos visto, tiene una extensión de 67.000 hectáreas. La actividad queda supeditada a una exhaustiva regulación legal y a los intereses de conservación del espacio protegido. Entre las modalidades que se practican se encuentran la caza de trofeo, la caza selectiva, la del jabalí y la caza para el control de determinadas poblaciones. Tenemos también aspectos de ganadería. Actualmente existen en el parque y área de influencia 2 sistemas de explotación ganadera, uno de carácter intensivo y otro extensivo o semi-extensivo. Se explota el ovino, el caprino. Son pilares fundamentales sobre los que descansa la economía agraria de las comarcas. Santiago Pontones figura en primer lugar entre los municipios de especialización ganadera, no solo en el área de influencia, sino también en la provincia de Jaén y el resto de Andalucía. Santiago Pontones, principal. Tenemos también la pesca, diferentes tramos de los ríos y embalses del Guadalquivir, o sea, del Parque Natural. La pesca constituye una de las actividades deportivas más arraigadas y con mayor demanda social. Las especies que pueden capturarse son la trucha común y la trucha arcoíris, el barbo, la boga, la carpa, el cacho o bagre y el black bass. Para pescar la trucha existen 17 cotos trucheros sin muerte, establecidos en diferentes tramos de los ríos o sobre determinados perímetros de los embalses. Otros aprovechamientos son, por ejemplo, la recolección de plantas aromáticas, la apicultura, llevadas a cabo por los serranos desde tiempos inmemoriales. La recogida de líquenes, trufas y esparto también son representativas del lugar, aunque en menor medida que las anteriores. Luego tenemos los distintos equipamientos públicos. Bueno, hemos estado hablando también a lo largo de este programa de hoy en la importancia que ha tenido para el desarrollo turístico de la zona toda la adecuación y el desarrollo de equipamientos públicos para que la gente pues accediera al parque de manera ordenada, poner un poco de orden a la masificación que llegó a producirse en los años 90, 80, finales de 80, años 90, y entre tantas cosas que se pusieron en marcha, pues fueron estos equipamientos públicos y estas áreas recreativas que estáis viendo aquí, y hemos estado hablando ya de algunas, como por ejemplo Linarejos, que os lo he mencionado porque he andado mucho por esta zona en concreto y he llegado, ahora hemos hecho muestreos nocturnos, por ejemplo, de invertebrados también, de coleópteros, con la utilización de luz, por ejemplo, de bombillas para la atracción de insectos. Bueno, hemos visto anfibios por la noche también en muestreos con linterna, es decir, una zona muy apartada, que está muy bien, está muy dentro del parque y muy disfrutable desde el punto de vista de zoología, ¿no? Linarejos está muy bien. El Puente de la Herrería también es una zona bastante interesante para mí, la conozco de hace mucho tiempo, pues principalmente pues porque he ido siempre aquí, por esta zona, al camping, por ejemplo, del Puente de las Herrerías. Y hay muchos más. La Chopera de Cotorríos, también muy conocida, Santiago Pontones, y todo lo que tiene que ver con Santiago Pontones tiene una gran importancia porque es una zona muy bonita y de un alto valor. Hay una serie de jardines botánicos, etcétera, etcétera, aulas de naturaleza. Hemos hablado también de los distintos centros de interpretación, los tres centros de interpretación del Parque de Cazorla Segura y Las Villas. Y con esto creo que hemos hecho una repasada bastante importante, porque luego ya viene hablando un poco del turismo, la zona turística, que esto me gustaría a mí tratarlo en un programa aparte, ¿vale? Todo el tema del turismo y del desarrollo del turismo, ya os digo que hay un artículo muy bonito, muy chulo, que hace un resumen de todo el desarrollo turístico que ha tenido la zona y del cómo le ha dado ese valor y cómo, bueno, pues una zona, ya os digo, deprimida, en este sentido, pues ha visto ahí un modo de ingresar dinero
dentro del territorio y de dar un poco de vida también a su gente y que puedan seguir viviendo allí en este territorio. ¿Vale? Llevamos desde las 7, son las 9, hemos echado 2 horitas leyendo documentación de Cazorla, una documentación además bastante genérica, como estáis viendo, ¿vale? Muy genérica, sin hacer introducciones fuertes ni en temas de botánica, ni en temas de flora, ni siquiera tampoco de temas de geografía ni geología. Simplemente hablando un poco en general y viendo estos 2 libros, que bueno, que los tenéis disponibles ahí. Si yo los puedo poner también ahí en Discord, luego los puedo subir, no sé si me permitirá por el tema del tamaño, el tamaño que tienen. Pero bueno, también hemos visto el enlace donde podéis descargaros los libros si os interesa, y ahí podéis descargar también mapas, los senderos, rutas de senderos, etcétera, etcétera. Y chicos, creo que ya creo que con esto hemos terminado el tema de hoy. Y lo dejaríamos ya para un siguiente día, que seguramente sigamos haciendo cosas con la lupa estereoscópica, porque tengo un montón de especies para preparar. Tengo un montón de especies, entonces lo que voy a hacer es que voy a compartir un poco con vosotros todo lo que vaya haciendo y lo que vaya preparando, todos los montajes que vaya haciendo dentro de la colección. Pues como tengo que sacar tiempo para hacer estos montajes, pues al final lo compartiré y por lo menos que sirva un poco para aquellos que estén interesados en el tema, pues que les sirva un poco de, bueno, pues de eso, para echar un vistacito, ¿vale? Pues nada, señores, me despido por aquí. Si hay alguien por aquí, ahí tenemos aquí, ¿a quién? Vamos a ver, está por aquí, Entomología Asturias está todavía, Abhui está por aquí, Antonio Genic, Command de Rot, Jipabar, Litiruf, Momborinonita sigue por aquí, M Torres 1379 que se suscribió el otro día. Oye, Jipabar, ¿cómo que te disculpe por tantos comentarios? Yo encantado de que escribas todo lo que necesites y ojalá tuviéramos más tiempo para hablar, pero es que si esto lo alargamos más de 2 horas me vaya a matar. Está también Trio d'Albert. Pues nada, oye, si dale a seguir, como dicen por ahí, a suscribirse o a la que haga falta, el que no se haya suscrito o no la haya dado a seguir todavía. Y nada, si queréis proponer también algún tema de charla o alguna cosa, tenéis el Discord, tenéis el canal de cafetería en el Discord y a mí no me importa que hablemos de lo que evidentemente a vosotros más os interese, porque la idea es, hoy lo estaba viendo precisamente en un youtuber que me gusta mucho y que hablaba de que, hombre, qué mejor para él que hacer un programa que sea del interés de la gente, que sea del interés de todo el mundo. Entonces, si estáis interesados en algún tema en concreto y queráis que hablemos de algo, pues podemos hacerlo. M Torres 1379, me alegro de que te haya resultado interesante. Ya te digo, he intentado que sea un poco general, que no nos vayamos a meter aquí en determinados detalles, y fijaros, llevamos 2 horas hablando y solamente he repasado un poco 2 libros sobre 2 guías oficiales del parque, simplemente para, bueno, hablar un poquito del tema. Y que por lo menos este tema, que yo sé que a Jipabar también le interesaba mucho, que quedara tratado en el canal y quedara grabada la esta, porque esto lo grabamos luego, lo subo a YouTube y lo dejamos arriba en YouTube y se queda ya para todo el mundo, para el que luego lo quiera ver. ¿Vale? Pues nada, chicos, me voy a ir despidiendo y a ver si nos podemos ver dentro de un par de días, si no mañana, que sería demasiado, para pasado mañana o incluso el fin de semana. El otro día me conecté hasta incluso el domingo. Y nada, nos despedimos y buenas noches para todos y me alegro de que hayáis estado por aquí. Nos vemos. Hasta luego, buenas noches.